Buenas tardes. Les doy la bienvenida a esta actividad formativa del programa de doctorado de Construcción y Tecnología Arquitectónicas en nombre del director César Bedoya, que no puede estar hoy presente ahora al inicio, igual pasa a lo largo de la sesión. Y pues dentro de este programa, saben ustedes que tienen estas acciones formativas, actividades formativas que complementan el inicio de su formación de doctorado y que tienen un carácter metodológico fundamentalmente. Hicimos la primera sobre la búsqueda de información científica y hoy vamos a completar esto con la información de carácter tecnológico, información aplicada, y para eso nos acompaña Benjamín Martínez de la empresa Clark y Modet, que es una empresa dedicada a la gestión y tramitación de patentes y marcas. Y bueno, luego sobre la empresa hablará él y sobre el contenido de su charla también. Simplemente quiero recordarles que tenemos este código, este hashtag AFDCTA15, para poder intervenir mediante Twitter si nos están viendo en la retransmisión que se está haciendo de este acto a través de Internet. Pues nada más, le cedo la palabra a Benjamín, dándole las gracias en nombre de la Universidad Politécnica. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia, porque la verdad es que es una hora complicada y un día complicado, o sea que tiene doble mérito. Y comentarles que efectivamente el objeto de mi charla va a versar sobre el área de propiedad industrial e intelectual, aunque detrás de este nombre, que puede ser un poquito más árido, me gustaría estructurarlo desde un punto de vista más estratégico. Bien, yo lo que voy a intentar transmitirles es en general cómo funcionan y qué son estas figuras, cómo se pueden utilizar para el objetivo que quieran, y luego evidentemente trataremos algunas, sobre todo de aquellas que nos preguntan más a menudo, como evidentemente las patentes. Probablemente es la figura de propiedad industrial, cuando se utiliza esta palabra, es la que más uno más asocia, ¿no?, a este tipo de área, pero también otras que a mí me parecen bastante interesantes y que seguro que en esta escuela tarde o temprano van a tener que trabajar con ellas. Evidentemente, aquello que denominamos propiedad intelectual, ya os comentaré exactamente qué es, pero también otras que son bastante novedosas y es interesante empezar a jugar con ellas. Además quiero recalcar la palabra jugar, porque al fin y al cabo de eso se trata, de crear una estrategia con lo que hay para el fin al que se quiera lograr, como por ejemplo el secreto empresarial, figura bastante novedosa y que tiene sus reglas. También, por ejemplo, el diseño, muy importante aquí, y por qué no, incluso algunas ideas imaginativas como las marcas tridimensionales, por ejemplo. En la Escuela de Arquitectura es un área que está por explorar en España, pero en otros países sí que les aseguro que la verdad es que se utilizan mucho como figuras de protección y además de reconocimiento. Bien, como les había comentado, voy a intentar orientar este tipo de exposición de un punto de vista más estratégico, no solamente comentarles procedimientos, procesos, figuras, términos legales. Mi objetivo es que efectivamente esto les sirva, sobre todo. Decirles dos cuestiones. Bueno, verán que estas diapositivas que he ido preparando pues son muchas, bastantes. No las vamos a tratar todas, pero sí que me gustaría que tuvieran esta información, por si en algún momento efectivamente quieren revisar esta información. Y segundo, sí que les pido, que creo que es la parte más interesante, me imagino que sí que podríamos, y es que si tienen cualquier duda o quieren hacer cualquier comentario o aportar cualquier cuestión, es el momento. O sea que esto va a ser me gustaría que fuera una exposición abierta, y entiendo que la mejor manera de orientarlo es cuando efectivamente, sobre todo, plantean sus cuestiones, sus dudas. Yo espero que haya muchas. Además, también voy a intentar reservar un tiempo para algo que creo que les va a ser muy útil, como es la utilización de las bases de datos gratuitas, además, gratuitas, de patentes, de diseños y de marcas, sobre todo para darles algunas pistas sobre utilidades que pueden hacer en su día a día. Y bueno, y espero que les sea sobre todo agradable, y de verdad, darles las gracias por venir, porque la verdad es que es una hora complicada. Bien, siempre me gusta comenzar con esto, aunque no es la palabra probablemente más acertada, y es la explicación del por qué investigar. ¿Por qué investigar? ¿Por qué crear conocimiento? Al fin y al cabo aquí estamos en una escuela donde seguro se crea mucho conocimiento y conocimiento creativo,
Pero desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista del mercado, la razón del por qué investigar, nos guste o no, es, no sé si estará bien reflejado, obtener una posición de privilegio, o por lo menos una ventaja. Aquel que sabe más, efectivamente, puede desarrollarse y desenvolverse mejor en el mercado. Si lo extrapolamos, seguro, a una competencia, por ejemplo, en escuelas de arquitectura, evidentemente, aquella escuela de arquitectura donde se cree más conocimiento probablemente sea aquella que efectivamente sea más reconocida y luego, pues, sus clientes inmediatos, aquellos alumnos que vendrán a la escuela, serán aquellos que reconozcan o voten sobre esta escuela. O sea que seguro que se pueden hacer bastantes símiles. Ahora bien, no siempre, es un problema además que nosotros tenemos, que estamos trabajando mucho en esta figura de propiedad industrial, a la hora de generar esa posición ventajosa, al haber creado ese conocimiento, no siempre la explotación inmediata o más inteligente o la que puede tener los mejores réditos es la protección o la patrimonialización automática de ese conocimiento para un uso privativo, para un uso personal. Si uno quiere aprovechar ese conocimiento que efectivamente se ha creado y que te da una ventaja, yo me gusta mucho utilizar la palabra mercado, pero hay que traducirlo a todos los ámbitos de la vida. Se pueden dar tres estrategias principales, como divulgando rápidamente esa información y siendo el primero en el mercado. Yo creo que si algo hemos hecho bien también en este país, desde el punto de vista de las publicaciones, es adelantarnos a este tipo de trabajo. Es una estrategia y seguro que es buena, ojo, siempre y cuando se sepa rentabilizarlo a posteriori. Otra estrategia puede ser guardar ese conocimiento en secreto, de tal manera que yo sea el único que lo puede utilizar y que un tercero no pueda acceder a él. Es otra estrategia y es posible. La última estrategia, curiosamente, o la tercera estrategia, es registrando aquello que se tiene, de tal manera que yo patrimonialice y sea la persona que efectivamente tiene ese patrimonio, o en este caso, este derecho que me van a dar sobre ese conocimiento que yo he generado. Es curioso ver, esto es una encuesta que anualmente se hace en Estados Unidos, que cuando se le pregunta a los empresarios sobre cuál es la estrategia que ellos seguirían a la hora de rentabilizar el conocimiento generado o las investigaciones, los resultados de investigaciones que tienen, curiosamente lo más interesante o lo primero que piensan no es en patrimonializar ese conocimiento de tal manera que eviten que terceros puedan utilizarlo. La estrategia más seguida es ser el primero en el mercado, o sea que aquello que se cuenta de publicar puede ser un problema, puede que no, siempre que se haga a través de una estrategia adecuada, como pueden ver, es la estrategia más seguida. La segunda es mantener ese conocimiento en secreto, si es posible, no siempre lo es. Y la tercera es jugar, aquí verán complexity, pero bueno, eso tiene mucho más que ver con el tema del secreto y demás, pero la tercera es utilizar las figuras de propiedad industrial e intelectual. Bien, antes de pasar a estas figuras, seguro que algunos de ustedes conocen bien las figuras, seguro que han tenido que enfrentarse a alguna de ellas, pero yo que me gustaría explicárselo de una manera diferente, sobre todo para que poder transmitir el por qué algunas tienen fallas, otras valen para ciertas cosas y muchas de ellas son desconocidas porque no se tienen que utilizar. Quería pasar directamente a la segunda estrategia más conocida, que es el tema del secreto. El secreto, o probablemente cuando ustedes se planteen cómo aprovechar un conocimiento, si les dicen, bueno, mantenerlo en secreto de tal manera que el output que yo consigo de ese desarrollo, un tercero no pueda ni copiarlo, ni tampoco desarrollarlo por sí mismo, ahí está la gracia del secreto, así yo consigo guardar esa posición de privilegio. Es un concepto que es un poco más complicado de lo que todos conocemos como secretos. Es más, los secretos empresariales están regulados y esperamos en breve hay una directiva europea que regula en cierta manera el uso ilegítimo del secreto por terceros. Para que un secreto sea válido ante tribunales, porque se puede reclamar ante tribunales, lo que necesito es que sea evidentemente secreto, confidencial, que sea sustancial y que sea identificado. Bien, el secreto empresarial juega muchas veces con resultados que yo pueda obtener de desarrollos donde yo no pueda jugar con otras figuras o esas figuras no me funcionan bien. Eso luego veremos más adelante.
Es muy típico, sobre todo en este tipo de trabajos, por ejemplo, en planos y proyectos, es muy típico que efectivamente se pida que el tercero que reciba esa información guarde el secreto de la información que ha recibido. Evidentemente, algoritmos, programas de ordenador, y luego ya veremos por qué, porque tiene su razón del por qué se intenta acogerse a esta figura del secreto. El secreto es una figura que está regulada. Para que yo ante tribunales pueda reclamar que una persona, y pueda acceder a estos dos tipos de reclamaciones, ha violado el secreto y ha accedido de manera ilegítima a ese secreto, estas dos cuestiones se pueden reclamar actualmente, yo tengo que tomar una serie de medidas. No solamente guardar la confidencialidad y que eso sea secreto, sino que evidentemente sea un secreto o que sea un resultado que sea sustancial, pero además también crear una serie de medidas como estas que hagan que cuando yo vaya a un tercero, en este caso vaya vía judicial a reclamar daños y perjuicios, o vaya a evitar que un tercero vaya a divulgar esa información que ha obtenido de manera no legítima, efectivamente lo pueda parar. Y eso actualmente se puede hacer. La mayor parte de los países desarrollados cuentan con legislaciones específicas sobre el secreto empresarial. Y, en el caso, voy a repetir, en Europa, esperamos en breve haya una directiva que regule todo ese proceso. Es un proceso, por eso siempre me gusta poner al principio, que creo que es interesante cuanto menos conocer, cuanto menos saber que esté ahí, porque una sensación que aquí nos da en el día a día es que la confidencialidad es algo que comprendemos, pero el funcionamiento del secreto empresarial en el tráfico empresarial es algo que en España todavía no está muy extendido y no es muy habitual. Repito, las reglas suelen ser bastante sencillas, simplemente, efectivamente, tener algo en secreto, guardarlo en secreto, evidentemente, el secreto debe ser sobre algo sustancial, pero lo más importante es elaborar una serie de medidas y tomar una serie de medidas para efectivamente, por un lado, a los que manejan ese secreto, al equipo, por ejemplo, que nosotros tenemos, sepa que eso es secreto, tenga acuerdos de confidencialidad, identifiquemos qué puede ser secreto y cuando me enfrento a un tercero o me siento con un tercero, yo efectivamente le transmita esa información. Si sigo todos esos pasos, fugas de información o divulgaciones de la información no legítimas se pueden perseguir. Funciona además también muy bien desde el punto de vista de la negociación, eso ya te lo digo desde otro punto de vista, porque da un boato diferente a la información que se le da al tercero. Al fin y al cabo, cuando yo doy información, aunque para mí sea secreta y muy sustancial, si se la doy al otro sin más, evidentemente la apreciación que tendrá de esa información será bastante diferente. Me gustaría ponerlo, o he querido ponerlo el tema del secreto, porque de verdad es una figura poco conocida, como verán, es algo que cada uno se lo puede autohacer. Esto no es cierto del todo, porque luego cuando hay que manejar grandes volúmenes, efectivamente se necesita una serie de protocolos y requisitos, etcétera, etcétera, pero es una figura que actualmente no manejamos especialmente bien aquí, sobre todo en España. Bien, pero me voy a meter de lleno en las figuras que deberían ser el corazón de lo que les quería contar. Para explicarles las figuras de propiedad industrial e intelectual, creo que podría ser interesante este gráfico. Evidentemente, en el día a día trabajamos con muchos tipos de activos intangibles. Algunos de ellos serán activos creativos, y repito, las empresas, los grupos, suelen crear activos creativos, desarrollan o invierten en desarrollo de este tipo de activos simplemente porque creen, y seguro que así lo conseguirán, que podrán tener una ventaja competitiva en el mercado. Bien, las leyes o figuras que se crearon entonces, luego os comentaré, para poder proteger y sobre todo patrimonializar estos activos creativos, es lo que se denomina propiedad industrial e intelectual. En término anglosajón, todo se engloba dentro de un grupo que se llama Intellectual Property, en general. Hay una serie de figuras que se engloban dentro de un grupo que se llama propiedad industrial, donde están las patentes, que probablemente es lo que más se conoce, pero también hay otra serie de figuras concretas como las marcas, los diseños, las variedades vegetales, un elenco de figuras que luego explicaremos el por qué nacieron, para qué valen y cómo se pueden utilizar. Bien, el juego de estas figuras, o cómo el Estado pensó en crear este tipo de figuras que conforman la propiedad industrial intelectual, es el siguiente. El Estado vio que efectivamente la creación de activos creativos eran importantes para la economía, de tal manera que inventó un sistema, económicamente además tiene su
su articulación bastante interesante, donde el Estado concede un monopolio temporal al inventor. Gracias a eso se puede patrimonializar ese conocimiento a través del monopolio, a cambio, siempre hay un pero, de que publique esos desarrollos, los ponga en el mercado, sean conocidos. Esa es la concesión que se hace a la sociedad. Bien, es importante estas características porque muchas veces no son muy conocidas, y es que las figuras cuando nacieron, sobre todo en el siglo XIX, estaban pensadas principalmente para promover la industrialización de los países, a toda costa. El sistema ha cambiado mucho, sobre todo a raíz del año 1995, por un acuerdo muy importante denominado TRIPS, que ha normalizado prácticamente a nivel mundial todas estas figuras que vamos a ver ahora, todas estas normas de propiedad industrial intelectual, y actualmente los objetivos principales de esas figuras que vamos a ver hoy son las de crear seguridad jurídica y promover, evidentemente, como un premio, este desarrollo y esta generación de conocimiento. Pero es importante conocer lo siguiente, las características que tienen estas figuras, porque cuando se pensó en este objetivo de desarrollar activos creativos, estamos hablando del siglo XIX, final del siglo XVIII, había muchas figuras y muchos sistemas que efectivamente podían promover este tipo de desarrollo, premios, la misma financiación pública, incluso, por ejemplo, esto en Francia era muy típico, el conceder títulos nobiliarios, excepción de tasas, etcétera, etcétera, pero las figuras de propiedad industrial e intelectual fueron las que ganaron al final esta batalla de ser las figuras que se dedicaban a la protección y desarrollo de los activos creativos por dos cuestiones muy importantes, y es que es un sistema barato para el Estado, y aquí ya viene la primera pista. Si es barato para el Estado y esto cuesta dinero, ¿quién lo paga? El investigador. Ese es el primer pero. Y segundo, además, muy importante, que eximen de responsabilidad al Estado que lo concede. De tal manera que si ustedes quieren ejercer los derechos que tienen de propiedad industrial intelectual, probablemente serán los que tendrán que asumir los costes de ir a tribunales. Evidentemente, este sistema es el que más ha gustado a los Estados, porque no se implican de manera directa ni suponen un coste directo para ellos, ni siquiera una responsabilidad. Pero, hay que decirlo, la verdad es que son figuras que se han desarrollado y han funcionado. Es importante estas características porque muchas veces nos sorprendemos de por qué es caro y por qué yo tengo que desarrollar ciertas cuestiones cuando quiero defender mis derechos. La razón es esta, y es que todas las figuras de propiedad industrial juegan con estas reglas, cualquiera. Bien, una diferencia, tal vez semántica importante, sobre todo a nivel castellano, es la diferencia entre propiedad industrial y propiedad intelectual. Creo que es importante por una siguiente cuestión, que lo vamos a ver más adelante. Siempre habrán oído esto de propiedad industrial e intelectual. A veces yo me he encontrado con propiedad industrial y patentes, es una expresión que no tiene sentido. Propiedad industrial e intelectual, patentes y marcas, tampoco tiene sentido. En general, estas figuras que se crearon para monopolizar estos activos creativos se denominan bajo el paraguas de propiedad industrial e intelectual. Son dos conceptos diferentes. Realmente la propiedad intelectual lo que da son facultades a los autores, y principalmente obras científicas, artísticas y literarias. Luego veremos características especiales que tienen. Sin embargo, la propiedad industrial, aunque luego veremos las características especiales que tienen, lo que da son derechos en exclusivas sobre todos estos procesos concretos. Bien, es importante esta diferenciación porque la gran diferenciación entre estos dos tipos de medidas, que luego se articulan en figuras, es el siguiente. La propiedad intelectual es un derecho declarativo. Esto es muy importante. Eso quiere decir que cuando yo creo la obra, ya tengo el derecho. Pero la propiedad industrial es un derecho constitutivo. Eso quiere decir que si yo no registro la obra, no tengo nada. Ojo, de aquellos derechos que me confieren las figuras de propiedad industrial. Además, la propiedad intelectual tiene un derecho, o es un derecho extraterritorial. Cuando yo creo la obra, tengo ese derecho de propiedad intelectual,
a nivel global, mundial. No así la propiedad industrial, donde si yo quiero tener derechos y jugar con los derechos que me confieren estas figuras, debo registrar las mismas figuras y va a ser un derecho territorial. Y como estas figuras se crearon cuando se creaban los Estados-naciones, evidentemente, normalmente, casi siempre, salvo casos muy contados, los registros que yo realizo son a nivel nacional. Además también, evidentemente, tienen diferencias en el tiempo, pero eso lo veremos porque todas las figuras tienen sus características especiales. Bien, de tal manera que rápidamente podrán hacer la siguiente idea. Si yo tengo una propiedad intelectual donde yo tengo el derecho de manera automática a nivel mundial y tengo una propiedad industrial donde yo tengo un derecho que si lo quiero tengo que constituirlo, y ojo, es caro, y además simplemente a nivel territorial, ¿cuál piensan que será el más fuerte? Las figuras de propiedad industrial. Bien, un matiz que es importante, porque suele ser un error muy típico en el mundo latino, hispanohablante, y es que propiedad intelectual es lo que se denomina en el mundo anglosajón el copyright. Intellectual property es lo que en el mundo anglosajón, perdón, en el mundo hispanohablante se denomina propiedad industrial e intelectual. Hay que tener mucho cuidado cuando se firman los acuerdos con terceros, porque si yo cedo los derechos de intellectual property, estoy cediendo los derechos de propiedad industrial e intelectual. Si yo cedo los derechos de propiedad intelectual, solamente cedo los derechos de propiedad intelectual, aunque la traducción sea exactamente la misma. Mucho cuidado. Mucho cuidado porque los errores típicos que nosotros hemos detectado es que lo que piensa la otra persona, el interlocutor que yo tengo, no suele ser lo mismo que yo pienso cuando yo traduzco mi idioma. Nos hemos encontrado con muchos casos que se han cedido los derechos de propiedad intelectual e industrial, porque se han cedido los derechos de intellectual property, pensando que solamente se cedían los derechos de autor, porque efectivamente este matiz no se ha tenido en cuenta. Cuidado. Bien. Voy a intentar ir de manera rápida, sobre todo para centrarnos en dos figuras que yo creo que son esenciales y que van a tener que manejar seguro, que principalmente son los derechos de propiedad intelectual, derechos de autor, seguro que van a tener que lidiar en algún momento con ellos, y una figura que seguro que espero algún día tengan que trabajar con ellos, muy interesante, que es la figura de la patente. Ahora bien, vamos a también intentar introducir otro tipo de figuras que estratégicamente pueden ser muy interesantes manejar en algún momento. Sobre la propiedad intelectual, ojo, no olviden, esos son los derechos que en el mundo anglosajón se denominan copyright, no intellectual property, solamente copyright. Comentar lo siguiente. La propiedad intelectual, como les había comentado, es un derecho declarativo y extraterritorial. Eso quiere decir que lo voy a tener desde el momento de la creación de la obra y para todo el mundo. Esto es una gran ventaja, pero seguro en algún momento lo tendré que pagar. Se lo digo de manera anticipada, y es que la efectividad de la propiedad intelectual es mucho menor. ¿Qué protege la propiedad intelectual? Pues para poder proteger algo sobre propiedad intelectual tengo que pasar por 4 requisitos. Uno, que es una intervención humana. Recientemente hubo una polémica, creo que era, bueno, no sé si un poquito también absurda, no sé si la han oído, de un selfie que se hacía un mono, si eso es una creación humana, sí o no. Bueno, el tema yo creo que es bastante claro. Además debe ser original, eso es importante. Debe ser una creación literaria, artística o científica. Ahora bien, ¿qué no es una creación literaria, artística o científica? Un logaritmo, seguro que efectivamente es una creación científica. Incluso el desarrollo de una molécula se puede englobar dentro de este área. Todo se puede englobar aquí dentro. Y evidentemente esto es importante expresado en cualquier medio o soporte, que sea más o menos fijo. Si yo comento aquí una idea, es complicado que yo pueda reclamar derechos de propiedad intelectual, porque se supone que en la onda, en el aire, estará esta idea, pero debo intentar reflejarlo en algún medio, sobre todo para tener luego medios de prueba. Evidentemente, con estas características, prácticamente todo cabe dentro de la propiedad intelectual.
Los derechos que me dan la propiedad intelectual principalmente son dos, y además esto normalmente no lo explicamos, pero sí quiero explicarlo por un tema bastante importante, sobre todo en la Escuela de Arquitectura, y es que, por un lado tendremos los derechos de explotación, que son aquellos derechos económicos que se pueden ceder, son aquellos que ven, pero bueno, esto es simplemente una síntesis, al fin y al cabo es el derecho de explotar esa obra, pero, y son bastante importantes, los derechos morales son derechos que siempre voy a tener, siempre va a tener el autor, y es más, son irrenunciables. O sea, incluso si el arquitecto quiere renunciar a la paternidad de su obra, no va a poder hacerlo. Es un derecho irrenunciable que siempre le va a acompañar. Estos son los derechos que puede ejercitar a través de esta vía, y creo que son bastante interesantes por lo siguiente, porque en la jurisprudencia española, probablemente la inmensa mayoría de casos que vemos sobre derechos morales pertenecen a obras arquitectónicas. Probablemente el más conocido es el caso de Calatrava, donde algunos contenciosos que ha tenido no los ha ganado por discusiones en derechos de explotación, sino por discusiones sobre derechos morales, donde, aunque hubiera cedido los derechos de explotación, los derechos morales siempre los ha mantenido. Este fue el ejemplo del caso del famoso puente en Bilbao. Bien, ¿qué tiempo o qué duración tiene este derecho? Pues como pueden ver, es bastante largo, si es de una persona física, son 70 años después de la muerte del autor. Eso también es bastante importante porque ahora mismo estamos viendo bastantes obras que, siendo del año 45, están a disposición del público, sobre todo obras cinematográficas. Aquí se cuenta siempre una anécdota, y es el por qué la película Que bello es vivir es la película que más se ha emitido en la televisión. No es porque haya pasado sus derechos, sino bueno, por un cambio legislativo que hubo en Estados Unidos, no se amplió hasta los 70 años. Pero ahora mismo es una película que es libre, de libre uso, y que evidentemente, por esa razón, es de las películas más explotadas. Bien. Eso es lo que os había comentado, es un derecho extraterritorial, o sea, cuando yo creo la obra automáticamente tengo ese derecho y además lo tengo prácticamente para todo el mundo, pero el principal problema del derecho de propiedad intelectual es que si es tan barato, si se crea desde que tengo la obra, si vale para todo el mundo y no lo tengo que registrar, ¿dónde está el problema? Por una parte, porque es un derecho un tanto más laxo, todo hay que decirlo, pero el problema principalmente viene por la preconstitución de pruebas. Y yo sí que les digo por experiencia que los juicios muchas veces no se ganan por aquel que tiene más razón, sino por aquel que tiene la mejor prueba, con diferencia. Bien, esto es un contenido extra que les había puesto sobre temas de medidas que ustedes pueden tomar, pero bueno, es algo que yo creo que sin más se lo dejaré por si quieren echarle un vistazo. Sí comentarle lo siguiente, y es que ¿qué preconstituciones de prueba puedo hacer? Pues todas aquellas en las que yo pueda demostrar a un tercero que, uno, esa obra es mía, esa obra no tengo que tampoco probar que efectivamente yo la redacté y cómo la redacté, sino simplemente que pueda ver que esa obra es mía, o sea, yo efectivamente, personalmente, no sé si preconstituí la prueba, pero ahí aparece el titular y la obra, y además la fecha, que es muy importante. Preconstituciones de prueba, muchas, no solamente el registro, que para eso existe, de propiedad intelectual, un documento notarial ya es una preconstitución de prueba, el envío de una carta certificada ya es una preconstitución de prueba. Esto es algo así como imaginación al poder, hay muchas vías para hacerlo. Lo que sí que es importante es que no solamente es necesario que se preconstituya la prueba, o sea, que yo pueda demostrar ante el juez de que esa obra es mía y es anterior, o que yo la conocía anteriormente, en eso no vamos a entrar a discutir, sino que si yo efectivamente quiero que eso sea efectivo, que esa reclamación que yo voy a realizar ante el tercero sea efectivo, también tengo que demostrar ante el juez que yo de alguna manera avisé a esa persona que esa obra que yo estaba divulgando tenía derechos. Para eso está este símbolo, aquí seguro que lo van a ver, para nosotros es una norma importante, es un símbolo que realmente lo que establece es una reserva de derecho, un aviso a terceros de que, como podrán ver, esta obra que yo les estoy enseñando tiene un titular, la empresa en la que yo trabajo, tiene una fecha en la que yo lo he divulgado,
de tal manera que ustedes podrán hacer uso libre de esa obra, ¿cuándo? Ahí está. No, perdón, sí, muy bien, perfecto, ahí está. Lo que pasa es que en este caso, en tanto cuanto es una persona física, cambia un poco. Ese es el momento de la divulgación. 70 años, no hay ningún problema. En el 2085 nos vemos, podrán utilizarlo sin ningún problema esta obra. Ojo, libremente, sin pedirme autorización, o pedir en este caso al titular, que es la empresa. Nosotros recomendamos mucho la utilización de estas reservas, porque sí que vemos que en España es algo que yo creo que desde el punto de vista cultural no utilizamos mucho, tal vez por reparo, por ofender al tercero, pero en el mundo anglosajón es algo muy habitual. Entre otras cosas también porque clarifica derechos y advierte al tercero, también es un aviso, digamos, amable, de que tenga cuidado con la información que maneja porque tiene un titular. Ojo, el que yo ponga este titular no quiere decir que sea el titular cierto, simplemente yo le estoy avisando al tercero que yo creo que ese titular es el que ahí aparece y esa es la fecha de divulgación. Ahí sí que hay que coincidirlo. Bien, lo importante es que con estas pruebas, si yo este documento, imagínense que de repente, por lo que pasara, alguien hace una divulgación de este documento al tercero y lo aprovecha para su propio uso, yo podría demostrar. No sé, se me ocurre, por eso digo imaginación al poder, porque hay un ordenador donde puedo levantar hasta notarial que en ese momento yo puse ese documento donde efectivamente se decía la fecha de divulgación y la persona a la que pertenecía, ya tengo ese documento, y además que había avisado a los terceros de que esta obra tenía un dueño. ¿Vale? Gracias a este sistema yo efectivamente podría pedir daños y perjuicios por el uso irregular o el uso que yo no quisiera de esta obra. Vale, no quiero decir que efectivamente sea el caso, en este caso además estamos en un entorno abierto, pero yo sí que les animo mucho a que, sobre todo en el tráfico económico, lo utilicen, porque es una manera, yo creo que amable, y sobre todo muy gratuita, de avisar de buena fe al tercero de que ese documento debe tratarlo con especial cuidado, que no es gratuito, que tiene un dueño y que efectivamente debe saber tratarlo. Bien, eso es lo que quería contarles desde el punto de vista de los derechos de propiedad intelectual. No se olviden, el copyright en el mundo anglosajón. Sobre los derechos de propiedad industrial, sí, por supuesto, en cualquier momento. Me interesa saber, por ejemplo, para un trabajo de investigación antes de doctorar, imágenes aparecidas en la web, con copyright o no, pero tanto que se pueden usar. Hay que tener cuidado. El tema de las imágenes, de hecho, el base es por decirlo, un histórico. Las imágenes que están en la red no están siempre disponibles. Hay una serie de repositorios que efectivamente sí que te aseguran, no es que te lo aseguren, sino que podrías descargar la responsabilidad de un tercero de que esa figura está libre de derechos. Yo me refiero a las que no están libres de derechos. Son las que una vez que te advierten que eso está protegido, pero tú puedes sacarlas. ¿Podrías utilizarlas en ese caso que es un fin comercial, pero quitarlas? Ahí está, perfecto, eso sí, pero eso sí. Hay una sección, que es la sección educativa, los derechos de propiedad intelectual, de tal manera que si yo señalo una fuente, efectivamente los puedo citar. Ahora bien, en tema de imágenes es problemático porque no hay una línea roja definida entre qué es un uso correcto de esa excepción, en este caso por fines educativos e investigación, y lo que puede ser un abuso. Me explico. Donde nosotros hemos visto muchos casos, a lo mejor es un caso extremo, es que yo, por ejemplo, escaneo un manual completo y lo pongo a disposición a través de Moodle de los alumnos. Eso es una violación clara de los derechos de propiedad intelectual. Pero si yo, en la exposición que estoy haciendo, utilizo, también aquí aparece el derecho de cita, es otra de las excepciones, un pequeño párrafo para ilustrar a mis alumnos, ahí sí que puedo, efectivamente citando la fuente. El tema de las imágenes es complicado porque a veces una imagen es todo el trabajo. Y hay que saber dónde efectivamente ese límite. El dibujo será como sea, pero la molécula de hidrógeno en sí no es propia de nadie. Sí, pero... Es igual que, por ejemplo, sí. Microsoft pretendía hacer una patente sobre el calor que genera el cuerpo humano para digamos, referirlo a sus dispositivos.
Sí, buena pregunta por lo siguiente, porque esta es la diferencia entre propiedad industrial, patentes, propiedad intelectual, obra artística. En el caso de la molécula, el uso de la molécula con fines industriales para fabricar, si yo tengo una patente, efectivamente puedo parar ese uso. Ahora bien, la representación de la molécula, sobre todo cuando es conocido, les voy a poner dos casos. Si yo dibujo la molécula no hay ningún problema, pero imaginémonos que hay una persona que ha hecho una obra artística que efectivamente representa esa molécula y es original. También hay que terminar eso. Pues a lo mejor sí que estamos ante una obra con derecho de propiedad intelectual. No hay una línea roja. El problema del tema de derecho de propiedad intelectual es un agua un poco pantanosa, donde no hay negro y blanco, hay muchos grises, por desgracia. Pero sí que hay que diferenciar bien lo que es la propiedad industrial, caso patentes, con lo que es efectivamente el uso y a veces el abuso de obras de propiedad intelectual, que lo que protege es la obra artística, ojo, por ejemplo, no el uso de la molécula, que eso iría por otra vía. Así que el gran problema es que no se puede dar ninguna solución. ¿Qué diapositiva puedo utilizar? Yo siempre les recomiendo que lo utilicen de manera moderada, siempre citando la fuente, y si es para un objetivo evidentemente educativo, siempre uno se tiene que acoger a esa excepción que para eso está en la ley, que no todas las legislaciones lo tienen, ojo. Internacionales que cuelgan imágenes, pero muy protegidas porque ellos comercian con esas Claro. imágenes y las venden. Por lo tanto, están especialmente protegidas. Son muy útiles en algunos trabajos de investigación. En ese trabajo de investigación, acaba de decir usted que podría ser dudoso o que se podría utilizar. Es posible que luego ese trabajo se publique. Entonces ya aparece efectivamente esa imagen que previamente se ha hecho para que sea usado para un trabajo de investigación, luego aparece publicada. Entonces, ¿qué consecuencias puede tener eso o qué implicaciones? Claro, la clave normalmente a la hora de valorar esto están en dos cuestiones. Uno, si hay, por decirlo de alguna manera, un espíritu lucrativo por parte de la persona que efectivamente divulga esa obra, en este caso no, pero por otro lado también habrá que valorar el lucro cesante que tiene la otra parte. Cuando las dos respuestas son no, no suele haber problemas, salvo que efectivamente sea por un tema moral, que también puede ser. Aquí en muchos casos, no sé, les voy a poner un caso extremo. El problema es que hay que irse a extremos para ver casos claros. Yo recuerdo un caso que tuvimos de un tema de una escultura que acabó en un prostíbulo. Evidentemente, esa escultura no pertenecía al autor, pero el autor reclamó sus derechos morales y ganó. Son casos muy extremos, efectivamente, pero es que son los únicos que son negros y blancos. Para este caso, yo entiendo que si no hay un objetivo lucrativo por parte de la persona que divulga y efectivamente no pisa el lucro cesante de un tercero, no debería haber problemas. Pero, pongamos el caso, si es un museo donde gran parte de sus, no sé, de su rédito los tiene por esos derechos de divulgación o de reproducción de su obra y yo la estoy dando no a conocer, la estoy dando de manera gratuita, seguro que estoy provocando un lucro cesante. Entonces sí que será un problema. No hay una medición exacta, pero los casos extremos claramente se dan, normalmente son zonas grises. Hay que tener cuidado, porque también lo que hemos visto aquí es que muchas veces, en general, el uso de estas excepciones por motivos educativos se convierte en un abuso a veces. Me he tenido que ir otra vez a los casos extremos, pero cuidado porque todo depende de lo que estoy, por decirlo de una manera, efectivamente, no sé si fastidiando o impidiendo a tercera parte. Si es posible, el caso más claro es que uno se debe descargar de responsabilidades y pedir permiso a la otra parte, y ahí se acaba todo. ¿Qué pasa si no te lo dan? Bueno, pues ahí es donde otra vez vuelve el conflicto. Pero hay una manera siempre de descargarse, por lo menos tratarlo con cuidado y sobre todo con moderación. No sé si he respondido. El problema es que la respuesta es que no hay una respuesta. Ese gran problema que sea claro, que sea noche y día, no existe. Hay un caso que no se ha contemplado, que es la posibilidad de que con esos fines de investigación se divulgue con fines científicos solamente, pero hay también el caso de que además se haga sobre eso una publicación posterior con fines comerciales. Claro. Entonces ahí ya tiene Otras connotaciones, evidentemente. Pero bueno, es bastante normal. Yo creo, me imagino, en temas, por ejemplo, de planos, de fotografías y demás, es un tema que hay que
que yo creo que hay que tener cuidado. Por ejemplo, el caso del plano puede ser el caso de una fotografía clara. Tú necesitas una gran obra, un plano te lo dice todo. Entonces, ¿el plano es un uso abusivo de la obra de un tercero? ¿Es el uso completo de la obra del tercero? Puede ser el caso, depende de la originalidad también del otro plano y sobre todo del lucro cesante que tenga o el fin, en este caso lucrativo, que yo tenga. Sobre... Sí, perdón. ¿Hasta qué punto se puede analizar lo que es el copyright? Porque cuando escribes un libro y vuelves a escribir otro y al final está diciendo lo mismo, pero lo escribes de forma diferente. O hoy en día hay muchas de las películas que se han grabado que son copias de Remake, sí. ¿hasta qué punto se valora ese copyright o no? Porque es complicado, ¿no? Es muy complicado, es muy complicado. O sea, de hecho, para eso nacieron las entidades de gestión. Cuando yo quiero armar una película donde tengo que utilizar fotografía, tengo que utilizar imágenes, tengo que utilizar música, si yo tuviera que negociar con cada uno de los agentes que existen en el mundo, a veces no lo voy a encontrar. Y no por eso voy a impedir la creación de, en este caso, creaciones. Se supone que para eso están las entidades de gestión, donde yo efectivamente puedo o deben gestionar de alguna manera esos derechos en nombre de los artistas que yo tengo. En España el problema es que hay bastantes, ¿no? Pero bueno, se supone que ese es el objetivo, para facilitar todo ese sistema. Incluso una tesis doctoral, ¿no? Porque al final puede ser una muy similar que ha habido y al final lo que haces es... Ya, uy, eso es muy complicado. Bueno, es que a lo mejor no es el mejor momento para decirlo, pero casos en Alemania vemos lo que pasa, ¿no? Que los casos de qué parte de una tesis es original y qué parte es una copia, hay una delgadina roja que es complicado al final el valorar. Pero hay que tener cuidado, sobre todo con las copias. Yo siempre recomiendo es que cuando uno copia, o es muy parecido a lo que está copiando, que se cure en salud si no es importante para uno y que siempre cite la fuente, no se pierde nada, ¿no? De tal manera que reconoce que, ¿por qué no? La idea fue de un tercero, ojo, yo he recreado de otra manera diferente. Yo me imagino, no sé, a lo mejor eso es un ejemplo un poco estúpido, ¿no? Pero si hubo alguien que creó el concepto de amor, no va a impedir a todo el mundo que cree poemas hablar sobre esto, ¿no? Efectivamente tú podrás citar cosas anteriores, pero seguro tú irás creando algo que también es original. Bien, quería avanzar un poco hacia este concepto, que es el de la propiedad industrial, para transmitir una idea. Hasta ahora hemos visto un concepto, digamos, de protección sui generis, por decirlo de una manera, que es el secreto empresarial. De verdad, muy útil, manéjenlo, sobre todo porque evidentemente es prácticamente gratuito. Cuando yo tengo que hablar o trabajar sobre obras creativas, obras artísticas, estoy utilizando la propiedad intelectual, pero cuando se pensaron estas figuras, cuando se pensó este concepto que os he comentado al principio de sistemas o figuras para promover el conocimiento a través de establecer monopolios temporales, o sea, patrimonializar el conocimiento que se generaba, siempre y cuando luego se revirtiera en la sociedad, por un lado, por son temporales, y además se dieran a conocer, ese es el juego que tiene la propiedad industrial intelectual, se crearon una serie de sistemas ad hoc para problemas específicos. Todos se engloban dentro de lo que se denomina propiedad intelectual, porque la propiedad intelectual lo que tiene en su conjunto es como una bolsa de figuras cuyas características son comunes, y las características principales son las que hemos visto al principio, que son constitutivas, o sea, si yo quiero tener esa protección que me da esa figura, tengo que registrarlo con las reglas que me den, y además es territorial, o sea, si yo registro un desarrollo como una patente en España, tengo el derecho en España. Nada más, en principio, ¿eh? Este es el gran problema que hay. Depende y en principio, siempre hay muchas objeciones. Bien, las figuras más conocidas dentro de esta bolsa que podríamos denominar propiedad industrial son las patentes, las marcas, los diseños, y hay otras como por ejemplo las variedades vegetales, los modelos de utilidad, los circuitos semiconductores. Hay muchas figuras concretas que evidentemente nacieron para problemáticas concretas. Ese es el juego que hay que entender. Bien, ¿qué características tienen en general? Evidentemente que recaen sobre bienes de naturaleza inmaterial, muy importante, que son un patrimonio, al fin y al cabo son figuras que permiten patrimonializar el conocimiento
y esto es imaginación al poder. Y la verdad es que a mí me gusta transmitirlo bastante. Si en los tiempos que hemos vivido, donde el patrimonio físico, sobre todo inmobiliario, ha perdido tanto valor, ha sido sustituido muchas veces por este patrimonio inmaterial. Para una empresa, por ejemplo, de servicios, si tiene dos cosas muy importantes, son el conocimiento de la empresa, de sus empleados, y normalmente la marca. Pensemos sobre todo en grandes empresas, ¿por qué no?, equipos de fútbol, donde yo les aseguro, si le quitan el estadio, incluso se quitan los jugadores, incluso se quitan muchas cosas, sobreviven solamente con la marca. Si yo quiero efectivamente patrimonializar ese activo que yo he generado, que es la marca, que es ese conocimiento de los consumidores, los tengo que registrar a través de una figura de propiedad industrial, en este caso la figura de la marca. Como es un patrimonio, evidentemente lo puedo ceder, lo puedo licenciar, lo puedo transmitir, lo puedo heredar, lo puedo utilizar como aval para pedir hipotecas, etcétera, etcétera. De hecho, se sorprenderían la gran cantidad de equipos deportivos que tienen o que utilizan su marca como aval. El estadio no vale mucho, ya vemos algunos casos bastante conocidos, la marca es lo que vale. Bien, tiene una duración limitada, ese es el juego social que habíamos visto anteriormente. Yo le doy un patrimonio, un monopolio temporal, a cambio que luego revierta a la sociedad, una limitación territorial y evidentemente concede exclusividad. Pero ojo, y esto es muy importante, el derecho a exclusividad que se concede es un derecho de exclusividad que se denomina ius provendi, o sea, a mí el derecho de exclusividad que me va a dar es para evitar que terceros utilicen ese desarrollo, ese derecho que me han dado. Eso quiere decir que si yo no actúo de manera activa, si yo no impido, reclamo que ese tercero no utilice ese desarrollo, no se hace nada, no pasa nada. Por eso la propiedad intelectual, la propiedad industrial termina siendo cara. Bien, eso es lo que les comentaba. Dependiendo de la problemática que en aquel entonces vieron, se crearon figuras ad hoc. Por ejemplo, para ver desarrollos industriales, estamos en el momento de la industrialización, en plena fiebre de industrialización, vieron que efectivamente la protección, sobre todo de desarrollos mecánicos, que era principalmente el origen, era interesante el dar una protección y sobre todo incentivar a aquel que había desarrollado ese proceso. Y por eso se crearon las patentes de invención. En otros países vieron que a lo mejor las patentes necesitaban una protección o unos requisitos demasiado exagerados. Para pequeños desarrollos también se merecía la pena efectivamente dar una protección y por eso nacieron los modelos de utilidad. También se dieron cuenta que la forma del producto era importante y efectivamente tenía un valor y por eso crearon los diseños industriales. Y evidentemente también vieron que la marca que se creaba es válida, transmite información al consumidor, pero también me concede cierta exclusividad. Es importante invertir en la marca, o a veces es muy rentable invertir en la marca. ¿Cómo se puede asegurar ese tráfico económico, dar esa seguridad jurídica a aquel que ha invertido en su marca? Creando la figura de la marca, porque se patrimonializa la marca que tú has tenido y te permite una exclusividad sobre esa o sobre ese signo distintivo. Bien, ese es el juego que se creó. Yo simplemente por transmitirles, para que muchas veces no haya obsesión sobre una figura concreta. La propiedad industrial no solamente son patentes, es una serie de figuras con las que yo tengo que jugar, es un rompecabezas que yo tengo que armar. ¿Para qué? Pues para la finalidad que yo quiera. Si yo quiero difundir cuanto más mejor y me da igual la rentabilidad, probablemente no tiene ningún derecho a buscar derechos de exclusividad, hacerlo público y punto. Ojo. Yo siempre les recomiendo que utilicen efectivamente la propiedad intelectual porque la van a tener quieran o no quieran y sobre todo adviertan a terceros de que efectivamente si quieren eso tiene un derecho y pueden, ¿por qué no?, establecer las reglas del juego a través de licencias como las Creative Commons, etcétera, etcétera. Eso es un juego. ¿Que quieren rentabilizar o llegar a un público y luego rentabilizarlo? Pues a lo mejor tienen que lanzar un sistema para que algún día les llamen. ¿Cómo les van a distinguir? Creando una marca. Si esa marca cualquiera lo puede utilizar, no les van a poder localizar. Regístrenla desde el principio, pero ya conseguirán los réditos a posteriori. Ese es el juego que hay que hacer con las figuras de propiedad industrial. Bien, sobre el tema de la patente, porque suele ser el concepto, la figura más típica, que más explica, sí que me gustaría transmitir una serie de ideas y si nos da tiempo, que nos va a dar, sobre todo, animarles a acceder a una serie de bases de datos públicas que yo creo son muy interesantes para poder aprovechar la información que ahora mismo está disponible. Las patentes
como concepto, ahora, lo que protege, aquí lo tienen, es el objeto de la invención. Si ustedes tienen una gran idea, la gran idea como tal no se puede proteger a través de esta vía. No van a poder conseguir un monopolio exclusivo y temporal sobre esa idea que han desarrollado, aunque sea muy tecnológica, si solamente tienen esa idea. La materialización de esa idea es lo que se puede patentar. Bien, ese es el primer paso porque suele ser una duda bastante corriente. Por lo tanto, si ustedes tienen una gran idea, ¿qué tienen que hacer? Mantenerla en secreto. Secreto empresarial, que también es una figura, también funciona, pero nunca van a conseguir una patente. Bien, otras características que se piden de las patentes, además esto tiene mucho que ver con el origen, cuando se pensó en ellas, es que debe tener un carácter técnico, de tal manera que hay una serie de exclusiones de patentabilidad donde destacamos los programas de ordenador. Ahora bien, las patentes de software en principio no están permitidas, pero las invenciones implementadas en ordenadores sí es una vía de escape. A lo mejor es una manera, un juego de palabras de decir lo mismo de otra manera, pero sí que funcionan. Por lo tanto, a efectos reales sí que hay patentes de software. ¿Qué requisitos tiene algo que ustedes han desarrollado que quieran patentar? Lo importante, principalmente, son esos dos primeros requisitos. La novedad absoluta y mundial. De tal manera que aquello que vayan a registrar, aquello que han creado, si ustedes quieren una patente, y de verdad, antes de pensar una patente, piensen qué quieren hacer con la patente, porque a lo mejor la vía de explotación de ese desarrollo que han realizado no es la patente, es otra vía, pero si la patente les funciona bien, lo que tienen que tener en cuenta es que aquello que han desarrollado debe tener novedad absoluta y mundial. Y de verdad, últimamente nos encontramos muchos problemas, por ejemplo, en los pósters de los congresos. Un póster de un congreso rompe la novedad. Hay que tener mucho cuidado con esas pequeñas difusiones que uno cree que son inocuas, que no lo son. Y al final el problema que tenemos es que pues, Internet cada vez lo puede todo y es muy fácil efectivamente llegar a esta información. Además, es importante que tenga una actividad inventiva suficiente, o sea, que un experto en la materia no suponga o no piense que eso es evidente. Luego veremos un pequeño esquema. Evidentemente también, como hemos visto antes, al tener carácter técnico, tengo una mínima de aplicación industrial, pero esto es fácil de justificar, y luego tengo una suficiencia descriptiva. Si el pacto social que yo tenía es que a mí me dan un monopolio temporal exclusivo a cambio de que lo divulgue a la sociedad, evidentemente si no escribo suficientemente, algo he roto aquí. Cuidado, esto no siempre ha sido así. El tema de las publicaciones de las patentes, la suficiencia descriptiva, es una creación de finales del siglo XIX, o sea que ha habido todo un proceso de creación, de maduración de estas figuras que efectivamente han dado a lo que ahora conocemos. Esto es lo que os comentaba. Si el tema de la novedad es un tema relativamente sencillo de valorar, sobre todo teniendo herramientas, en este caso acercándose a Internet. Lo complicado es valorar la altura inventiva. Aquí simplemente les he puesto una serie de un esquema mental, un proceso que yo les animo a que hagan si algún día quieren hacer un autotest de si aquello que tienen tiene altura inventiva o no. Tengan en cuenta lo siguiente, y es que altura inventiva, o lo que a usted le puede parecer algo tiene altura inventiva, puede que para un técnico de patentes no lo tenga. Sus criterios a veces son diferentes. Incluso ahora mismo está muy discutido el tema de la altura inventiva, por ejemplo en Estados Unidos y en el mundo europeo, porque en algunos juzgados se está teniendo en cuenta como criterio de altura inventiva la relevancia empresarial o económica de ese desarrollo, aunque realmente como altura inventiva no sea tal. De tal manera que cuidado, porque el tema de altura inventiva es un tema que se puede discutir mucho, también es una zona gris que hay que valorar. Yo simplemente, mi recomendación es que si uno quiere hacer un autotest, piense que efectivamente vea el estado actual de la técnica, aquí también valorará la novedad, si no está, piense si resuelve algún problema técnico, así de paso también resuelven el otro requisito que habíamos visto anteriormente. Si un experto en la materia, en su opinión, lo vería obvio. ¿Y qué podría ser un experto en la materia o qué puede ser no obvio? Pues cosas como, por ejemplo, que su efecto sea sorprendente. Muchas veces se utiliza el término de la chispa de la invención, algo que efectivamente a simple vista tú no terminas de ver en el momento. Hay que tener cuidado porque, por ejemplo,
Si para ir de A a C yo salto automáticamente, pero un técnico dice, mire, esto es algo obvio porque para ir a C, de A a C, yo puedo ir por B, A, B, C. Pues probablemente la unión de esas dos vías sí que sea algo donde su efecto no sea sorprendente. Así que la valoración de la altura inventiva, cuidado, porque es un término que muchas veces además nos preguntan, pero es algo que realmente es complicado, es una zona gris y muchas veces depende del técnico con el que tú estés trabajando, el técnico y el técnico también de la oficina de patentes donde tú estás pidiendo ese monopolio. Bien, estructura de las patentes, esto me parece interesante, vamos a ir rápido, pero para ver dos cuestiones que yo creo que sí que me gustaría sobre todo comentarles. Lo bueno que tienen las patentes, sobre todo del año 95, es que están homogenizadas prácticamente a nivel mundial, de tal manera que el texto que ustedes ven en China prácticamente en estructura es el mismo que ven en Estados Unidos, el mismo que ven en España. Eso es fantástico, porque van a perder muy poco tiempo a la hora de saber identificar las claves de una patente. ¿Cuál es la parte más importante de toda esta información que reside en las patentes? Pues evidentemente esto es como un manual. Cuando uno compra una caja, lo que último que se lee son las instrucciones. En las patentes pasa algo parecido, pero lo más importante tal vez es algo así como la aclaración rápidamente que te dicen para qué vale eso. En el caso de las patentes, la parte más importante es lo que se denomina las reivindicaciones. En pocas palabras, aquello que yo estoy pidiendo al Estado, o los derechos que yo pido al Estado que me conceda, de tal manera que sobre eso cree un monopolio exclusivo y temporal. Si yo no le he pedido las reivindicaciones, yo no tengo derecho sobre esto. Y eso es muy importante, porque probablemente verán patentes fantásticas, muy bien valoradas, donde como la reivindicación es tan pequeña, realmente no son efectivas, no valen para nada. O es más, a lo mejor han sido tan bien valoradas, porque como han pedido tan poco, probablemente no rompan, que no es una novedad, pero probablemente no rompan tanto altura inventiva ni signifiquen tanto. El arte, vamos a decirlo así, el arte de escribir reivindicaciones es algo complicado. El tema del resumen, normalmente el experto en la materia es el que más conoce cómo describir su invención. De hecho, nosotros cuando trabajamos con ellos, es un trabajo que se hace ten con ten, mano a mano, el investigador y el técnico en patentes, pero la reivindicación, de verdad, es todo un arte. El saber redactar bien una reivindicación para que nadie se salte ese derecho pedido, de verdad, es algo bastante complicado. Simplemente un pequeño ejemplo. Si yo hubiera descubierto todo el proceso, incluso el producto del amoníaco, y tuviera una reivindicación que pudiera cubrir todo, o sea, he pedido el proceso del amoníaco, los componentes, el mismo amoníaco, ¿por qué no incluso la palabra del amoníaco, aunque eso ya es una marca, tendría una reivindicación general, fantástica. Nadie podría hacer nada que fuera amoníaco. Ojo, ni hacerlo, ni distribuirlo tampoco, porque es imposible saltarse ninguna de estas fases. Ahora bien, si yo en mi reivindicación me he centrado solamente en la composición del amoníaco, aunque utilicen otra vía de fabricación, si el tercero al final lo que ha conseguido hacer es el amoníaco, también tengo una patente fuerte que puede parar todo ese desarrollo. Esto también sería una reivindicación bastante fuerte, sobre todo las de producto. Pero, si el amoníaco es conocido, el proceso es conocido, y yo solamente reivindico una parte específica del proceso, si un tercero consiguiera saltar ese proceso, ¿mi patente vale para algo? No. Por eso digo que el tema de escribir reivindicaciones es todo un arte. Cuanto más se amplíe, o cuanto más se consiga predecir los posibles saltos que puedan tener terceros sobre la patente, efectivamente la patente será más efectiva. Es todo un arte, de verdad. Es más, aquí tiene una estadística que a veces a mí me parece muy curioso. Patentes generales, como hemos visto, del amoníaco, solamente se dan en momentos determinados de revoluciones industriales. Aquí podrán ver, estos son el número o el tanto por ciento de reivindicaciones generales que se han podido hacer en cada etapa de la historia. Evidentemente, las máquinas de vapor al principio se podían hacer, pero luego es imposible conseguir ese salto tan disruptivo
que permita una patente o una reivindicación general. Las máquinas de motor fueron a principios, mediados del siglo XX, y ahora lo que tenemos mucho, evidentemente, son reivindicaciones generales de dos áreas, que es el área del software, donde hay una auténtica revolución, y la biotecnología. ¿Vale? De tal manera que eso explica también mucho el porqué los problemas que vemos o que tenemos actualmente. Bien, sobre la tramitación de las patentes. Hay una parte que me parece muy interesante porque creo que la van a poder utilizar bastante. Todas las figuras, o la gran mayoría de las figuras de propiedad industrial, tienen un proceso más o menos común. Como son derechos constitutivos, hay que registrarlos, pero registrarlo lleva un proceso, y el proceso en prácticamente todas las figuras, si no todas de propiedad industrial, estoy hablando de variedades vegetales, de marcas, de modelo de utilidad, es el siguiente. Tiene una solicitud, se hace un informe de búsqueda, un mínimo análisis, y luego se concede o no, ¿vale? Esto es como al final quien se presenta a una carrera. Ahora bien, no todas las figuras son iguales. Una patente española no es igual que una patente alemana. Los procesos son diferentes. Luego podemos ver las diferencias. La parte que a mí me parece muy interesante es la siguiente, y es que si ustedes quieren valorar una patente, siempre les recomendamos que miren los informes de búsqueda, que como la información, como esa información del proceso para yo tener el derecho tiene que ser pública, esa es la concesión que se hacía a la sociedad, este informe de búsqueda, este análisis que ha hecho el examinador, siempre se va a publicar. Bien, si quieren echar un vistazo si una patente es buena o mala, además de eso de la reivindicación, que tendrán que leerlo, pero es un lenguaje bastante técnico, también es interesante que vayan al informe de búsqueda. Y el informe de búsqueda, y esto además está normalizado a nivel mundial, va a decir o va a evaluar tres cuestiones. Si citan documentos que tienen una X, eso quiere decir que su patente carece de novedad. Si citan documentos que tienen una Y, eso quiere decir que su patente no tiene altura inventiva. Por lo tanto, ¿esta patente tendrá fuerza? Cuidado, depende, porque esto depende de las reivindicaciones que se hayan pedido. Reivindicaciones muy amplias suele ser muy típico que te puedan citar novedad, falta novedad y falta altura inventiva. Pero si la reivindicación además es muy estrecha y tiene este problema, seguro que la patente carece de utilidad. Bien, lo que sí que está claro es que si el examinador le ha citado un documento con una A, eso quiere decir que es un documento, bueno, que él ha visto, pero que no rompe ni la novedad ni la altura inventiva. Ahora bien, y esta es otra de las cuestiones. Con un examen perfecto, ustedes van a la oficina americana o a la europea, que son fuertes, lo mismo que la española, bastante buena, y les han emitido un documento donde solo tienen As. ¿Eso les asegura que su patente la van a poder ejercitar? ¿El Estado les asegura algo? No, porque se conceden sin garantías del Estado, ¿vale? De tal manera que efectivamente esa patente se puede venir abajo, pero ya vía judicial. Bien, luego si nos da un buen tiempo, sí que tengo aquí preparada una conexión para que echen un vistazo a bases de datos que son gratuitas, que creo que son bastante interesantes, y bueno, a veces incluso por cotilleo puro, yo creo que es interesante el jugar con ellas. Esto es una forma de un informe de búsqueda. Como pueden ver, el sistema que tienen es que citan documentos, lo valoran, si efectivamente en este caso es una Y, lo que supone es que rompe la altura inventiva, y además le citan las reivindicaciones sobre las cuales se rompe esa altura inventiva. Así que les da mucha información sobre la capacidad de uso de esa tecnología, sí o no, y si efectivamente esa patente es fuerte, sí o no. Bien, sobre tramitación, y es el último punto, y con esto la parte de la patente quiero acabarlo antes de que vayan a una base de datos, comentarles lo siguiente. Como les he dicho, la problemática que tenemos es que las patentes son territoriales. Como las patentes se desarrollaron a finales del siglo XVIII, siglo XIX, o sea, en plena efervescencia de los estados nacionales, normalmente, en la actualidad no existe prácticamente ninguna figura que sea regional, las patentes se circunscriben al país donde se solicita y se concede. Ahora bien, esto es un tema complicado porque, póngase en la idea, si no existiera ningún proceso de coordinación
y yo solicito una patente hoy en España y un minuto más tarde una patente en Francia, ¿podría llegar a tener algún problema? ¿Pisa la novedad la patente francesa, perdón, la patente española a la francesa por un minuto? Sí. De tal manera que estos problemas de coordinación, más aún en el siglo XIX, donde no había mecanismos tecnológicos suficientes, hicieron que se crearan sistemas de coordinación internacional. El más conocido o el más estandarizado es lo que se denomina la prioridad internacional. La prioridad internacional es una figura bastante interesante porque lo que me permite es que si yo solicito una patente en España hoy, voy a tener 12 meses para extenderla en cualquier país del mundo manteniendo la fecha española. Esto es un juego interesante porque rompe un poco el mito de lo que hemos visto hasta ahora. Gracias a este sistema, durante el primer año, tengo una patente mundial. La patente mundial no existe, pero de facto la tengo, porque lo que tengo es ese derecho disponible en cualquier parte del mundo. Por eso, cuando no se dispone de mucho dinero, cuando solo solicito la patente primera, la prioritaria, se llama así, yo tengo que correr bastante a la hora de comercializarlo para ver si me interesa seguir con ese juego de extensión de patentes. Además se crearon otras figuras regionales, aquí yo les pongo algunas, que realmente son las que existen, como la patente europea, la patente euroasiática, que está pensado para aquellos antiguos países de la Unión Soviética, la OAPI o la ARIPO, que es un sistema regional para patentes africanos, el GCC, que son para países del Golfo, que son sistemas regionales que lo que me permiten es solicitar de manera centralizada, de tal manera que ese proceso de solicitud, concesión, se haga de manera más o menos centralizada y luego cuando llegue el momento de extender a cada uno de los países, bueno, pues ya lo haré, pero más tarde, de tal manera que lo que te permiten es diferir el momento, llamémosle de la verdad, el momento caro de la patente, y es cuando yo tengo que ir país por país, porque es un derecho territorial, para conseguir ese monopolio exclusivo en cada uno de los países que a mí me interesa. ¿Qué países me interesa? Pues es un tema que depende más del negocio, donde se fabrique, donde esté el mercado, donde esté la vía de distribución, donde yo pueda ejercitar esos derechos de manera efectiva. Bien, simplemente porque nos preguntan mucho dos figuras concretas, la patente europea y la PCT. Voy a empezar mejor por la patente PCT porque es un sistema bastante interesante que nació en el año 71, en 1971, y que funciona de la siguiente manera. Hasta ahora solamente teníamos esos 12 meses que les he comentado. Solicito la patente española y tengo 12 meses para extenderlo en cualquier país. Bien, hay algunos países, aquellos que están de color, que tienen color azul, que firmaron el tratado PCT, que lo que te permite es alargar ese tiempo donde yo puedo pensar dónde voy a extender mi patente. De hecho, hay gente que llama PCT al trámite para comprar tiempo, y realmente es eso, porque te permite extender ese derecho que yo generé en España a estos otros países hasta 30 o 31 meses, 2 años y medio. Es una figura centralizada, donde ese proceso de búsqueda se produce, pero no se concede la patente, y luego lo que se hace es que en los países que me interesa, se vuelva a solicitar la patente, pero ojo, ya a los 2 años y medio, y sigue su curso normal. Esto es muy interesante porque si yo tengo un proyecto, pero no lo he probado en el mercado, evidentemente los recursos son limitados, y si todos los gastos, los recursos que tengo en solicitar patentes, probablemente no los tenga para lo principal. Esto es un sistema bastante interesante para tener un plazo de 2 años y medio, poder ir difiriendo ese momento en que yo ejecute el derecho, por decirlo de alguna manera, opción de la patente, y mientras tanto voy probando si efectivamente es comercialmente interesante, sí o no la patente. Ojo, y si comercialmente es interesante el tener una patente sobre ese producto, porque a lo mejor me doy cuenta en el camino que el tener una patente o no tenerla me da igual, mejor no tenerla y no gastar dinero. Bien, esta es la figura PCT. Hay una figura a nivel europea que se llama la patente europea, que hace un sistema similar pero un poco diferente. Es algo parecido a una PCT, yo solicito una patente de manera unificada para toda Europa, en este caso la oficina está en La Haya y Múnich, se hace el informe de búsqueda en esta oficina de manera centralizada y, está la gran diferencia, se concede sí o no en esa oficina. En la otra vía PCT, si se acuerdan, me hacen informe de búsqueda, pero yo tengo que seguir luego la vía nacional de cada país. Aquí no, se concede de manera centralizada.
Si se concede, entonces hay un proceso que se llama validación y es un proceso más administrativo, aunque hay un paso muy importante que es el tema de traducir la patente al idioma del país donde yo quiero ejercitar el derecho, pero los países están obligados a aceptar esa concesión que se ha hecho de manera centralizada. Bien, eso es importante por un tema que luego veremos, porque estos juegos de figuras regionales me permiten desplazar el momento caro del proceso de la patente, a veces incluso hasta 9 años. De tal manera que si yo sé armar bien esa estrategia de dilación del momento caro de la patente, mientras tanto efectivamente puedo provocarlo o puedo probarlo comercialmente. Que comercialmente veo que no me interesa, abandono la patente. Que comercialmente veo que efectivamente es interesante y que necesito la patente concedida rápidamente para, no sé, ejercitar derechos, pues entonces acelero este proceso. Es un juego que hay que hacer estratégico para efectivamente poder jugar con el derecho de la patente a nivel internacional y, bueno, pues en cierta manera poder acompasarlo, sobre todo con el proyecto que yo tenga. Un tema concreto que quería comentar y es que es en Estados Unidos, que mucha gente nos pregunta si Estados Unidos es muy diferente. Claro que es muy diferente, pero desde el año 2011, con el American Invest Act, ha cambiado bastante el sistema y cada vez está cambiando más. En Estados Unidos, aquello de que todo era patentable ya no es tanto, y es más, ahora mismo se ha puesto un proceso de oposición bastante parecido al europeo, que hace que se estén parando bastante, muchísimo, las patentes preconcedidas, perdón, preconcedidas, no son la palabra, las patentes antes de concederse, incluso algunas concedidas. O sea que, digamos, aquel oasis donde, que a veces se consideraba Estados Unidos, de hecho, efectivamente, esto es una palabra bastante normal, diciendo que en Estados Unidos todo bajo el sol se podía patentar. Más o menos era cierto, ya no es tanto. A partir del año 2011 han cambiado bastante las tornas y se está pareciendo bastante a un sistema continental. Hay que tener cuidado. Evidentemente todavía no lo estamos viendo, porque en muchas partes de estos sistemas de bloqueo que se están poniendo en la fase final de la tramitación, a los 3 años. O sea que probablemente estos, ya estamos viendo los primeros resultados. Lo que antiguamente era muy sencillo para tener una patente de Estados Unidos, ahora no es tanto y cada vez más. Están siendo muy rigurosos, tal vez demasiado rigurosos. No quería dar detalles porque, bueno, hay algunos datos que son muy novedosos. Por ejemplo, un tema que me llamó la atención bastante es que la última estadística de oposiciones de terceros a las patentes en Estados Unidos, la última estadística del mes de marzo, se habían conseguido bloquear el 100% de las patentes a las que se habían opuesto. En Europa la media es el 5%, en Estados Unidos fue el 100%. Ha sido un tema bastante específico, ¿vale? Pero cuidado porque los temas están cambiando bastante en Estados Unidos. Bien, 2 cuestiones y luego, porque creo que de tiempo, me han dicho más o menos hasta las 6 menos cuarto y demás, o sea, voy a intentar correr rápido el otro, o sea que bueno, si me quieren parar en cualquier momento paramos. Comentarle un tema que a mí me parece muy importante, que es el tema de estrategia. Porque uno puede conocer bien las figuras de patentes, pero otra cosa es llevarlos al campo de juego. Bien, lo importante que nosotros planteamos es que una vez que se conocen los requisitos técnicos de la figura, lo que hay que saber hacer es acompasarlo con mi proyecto. ¿Cómo se acompasa con mi proyecto? Pues alineándolo con los objetivos que yo tenga. De verdad, si una patente realmente no me va a aportar nada, si el tener un derecho exclusivo sobre un desarrollo tecnológico, o sea, el poder impedir que un tercero produzca, distribuya mi proceso o mi producto, realmente no me va a aportar nada nuevo, lo mejor es abandonar la figura de la patente, no invertir en esta vía. Pero el Estado me pone a mi disposición esta figura como premio a ese desarrollo, esa inversión que yo he realizado. Lo importante es realizar una estrategia desde el principio hasta el final, porque de verdad, no todos los productos, y menos aún todos los procesos, funcionan bien con el sistema de patentes. Eso es simplemente una estadística para que vean aquellos productos y procesos que mejor se adaptan al sistema de patentes, que mejor se adecúan. Verán que no son todos, y muchas veces no tienen que ver tanto con las características del proceso o del producto, sino también con las circunstancias del mercado. A veces, por ejemplo, en el sistema aeronáutico, en la vía aeronáutica, donde estamos hablando a niveles de fabricación tal vez más estatales, por decirlo de una manera, más institucionalizadas, el tener una patente no es un sistema que funcione o te dé garantías de funcionamiento, porque o tú trabajas con la Boeing o con Airbus,
o probablemente no puedas hacer nada para desarrollarlo, o sea que todo hay que saberlo acompasar. Lo que sí que es importante, y es un problema que cada día vemos más, es que las patentes no suelen ser la referencia de fuente de información cuando tenemos que analizar si un proyecto que voy a desarrollar es novedoso o incluso, ¿por qué no?, tiene altura inventiva. Bien, estos son una serie de datos que ofrece la WIPO y la EPO sobre el dinero que se gasta en investigar en cosas que ya están patentadas. Esa es la locura, o sea, yo nunca habría entrado a buscar una solución que ya existe, si lo supiera de antemano, y además también advierten que el gran problema es que gran parte o la inmensa mayoría de la literatura publicada técnica reside en las patentes y no en las publicaciones. Es más, los últimos datos de Simago indicaban que el número de patentes estaba superando un 30% el número de publicaciones que se realizaban a nivel anual. Muchas patentes. Bien, ¿qué le recomendamos hacer cuando hay que plantear un proyecto? Pues ir a fuentes donde hay bases de datos de patentes, hay muchas que son gratuitas y otras que no son gratuitas. Yo les recomiendo, si quieren empezar por una, esta de Spacenet. Es más, aquí habíamos dejado, no sé si algún día han tenido que entrar en esta base de datos, es aquella dirección que les pongo, pero bueno, poniendo Spacenet es suficiente. Y de verdad son sistemas que son muy amigables, son gratuitos, tienen sistemas de búsqueda avanzadas, y no sé, si quieren, a veces también uno cuando empieza a ver estas bases de datos, si tiene tiempo, pues tiene un espíritu científico y a veces incluso de voyerismo. O sea, si uno quiere ver que lo ha hecho la Universidad Politécnica de Madrid, lo único que tendrá que poner es Universidad Politécnica de Madrid, no sé si lo he escrito bien. Bueno, algo me he equivocado yo por aquí. Aquí tienen. Aquí pueden aparecer en torno a los 894 documentos, serán patentes, que efectivamente gestiona la Universidad Politécnica de Madrid. Por cierto, por si acaso pudieran ver aquí alguno, si además quieren ver el detalle, podrán descargar el documento original y ver la bibliografía, etcétera, etcétera, pero miren, vamos a ver si esta patente es buena. Ha sido buena a medias. ¿Ven? Esto es una patente de la Universidad Politécnica de Madrid que se ha puesto a examen y que el examinador no es tan mala, ha entendido que es perfecta en su conjunto, salvo la reivindicación 1, la 3, de la 5 a la 9. ¿Es buena o mala? Pues depende, habrá que ver qué es lo que contiene la reivindicación número 2 y la reivindicación número 4, a lo mejor es donde está la clave. Pero bueno, en principio lo que sí que vemos es que los problemas de novedad que podría haber solamente se circunscriben a este tipo de reivindicaciones. Bien, jueguen con ellos, de verdad. Nosotros me acuerdo en una clase, lo que más interesaba al investigador es, de verdad, ¿por qué no?, cotillear en lo que está haciendo el investigador, o en tu partner, o el del laboratorio de al lado. O sea que son sistemas que son gratuitos y la clave de este tema es que si hay un documento que primero se va a publicar, si yo quiero tener el derecho a la patente, ¿será el paper o la patente? Necesariamente la patente, perdón, se va a solicitar, porque si yo publico el paper antes que la patente, acabo de romper la novedad. De tal manera que, gracias a ese sistema, yo me estoy asegurando, ojo, no solamente que tengo un documento con estas características que habíamos visto anteriormente, encima está evaluado por un examinador y encima estoy viendo que esa fecha de solicitud necesariamente deberá ser anterior, si no me he roto yo automáticamente mi novedad, al paper que yo voy a escribir. Es una fuente de documentación realmente interesante y las vías de búsqueda son bastante amplias, por inventores, por solicitantes, por áreas clasificadas, por títulos, por el abstract, el resumen. De verdad, por ejemplo, muy interesante,
Esto nosotros lo recomendamos mucho para que, si ustedes antes de desarrollar un proyecto quieren ver cuáles son las empresas que están desarrollando esos procesos o que están interesadas en esos proyectos, la mejor vía es esta, porque automáticamente las empresas, donde la publicación normalmente no le interesa tanto, pero sí la patente porque le ha dado un derecho exclusivo que tiene unas connotaciones económicas, seguro que solicitará estas vías. Y efectivamente le desvelará, en cierta manera, en qué está investigando. Si está investigando eso es porque le interesa. Y si ustedes ven un gap en el que se pueden colar porque todavía no ha conseguido desarrollar la empresa, ahí tienen un cliente. Bien, son vías, yo creo, bastante interesantes. Y ojo, y este es probablemente la base de datos, no sé si llamarla básica, pero es gratuita, muy buena, muy completa, se llama Spacenet. Y yo sí que les animo mucho a que le echen un vistazo. Bien, sobre cuestiones de la patente, decir lo siguiente, a modo de resumen. Hay 3 momentos importantes, si ustedes están desarrollando un proyecto, que tienen que tener en cuenta a la hora de desarrollar o jugar con las patentes, sobre todo si sus recursos económicos son limitados, que suele ser el 99,9% de los casos. Bien, 3 momentos. Si ustedes han valorado que el tener una patente les ayuda, no sé, para comercializar, para convencer a la empresa que efectivamente trabajen con ustedes, porque además le van a dar un mercado, ¿por qué no cautivo? Un monopolio. Eso es muy interesante para la empresa, tiene poder en el mercado. Tienen que valorar 3 momentos. El primero, más importante, el momento de la solicitud, porque hasta entonces deberán mantener con una novedad absoluta aquel desarrollo que han conseguido. El mes 12, porque en ese momento es cuando se acaba la prioridad esa internacional que les había comentado, donde uno tiene un derecho prácticamente mundial solamente solicitando una patente, y en el mes 30, porque aquí se acabará esa figura que yo les había comentado que se llamaba PCT, que es un sistema para comprar tiempo que me permite mantener latente ese derecho sin terminar de ejecutarlo, sin ir a las vías nacionales, sin acabar con ello, de manera centralizada, y a partir de este momento, si yo quiero tener una patente en 100 países, tendré que solicitar la patente en 100 países, que me la concedan en 100 países y mantenerla anualmente en 100 países. Eso es muy caro. De tal manera que este es el juego que tienen que hacer y a veces es una carrera contra el reloj. Aquí verán que hay una fecha, que es la fecha del mes 18, desde el momento de la solicitud. Es importante esa fecha porque normalmente, prácticamente todas las legislaciones van a mantener su patente en secreto, aunque la hayan solicitado hasta el mes 18. De tal manera que, si en el mes 17 ustedes han visto que con ese desarrollo el mercado no está preparado, no van a ningún lugar, no tienen dinero para invertir, a lo mejor lo que tienen que hacer es retirar la patente y si no está publicada, o sea, no está rota la novedad, ¿podrán volver a solicitar y empezar la carrera de nuevo? Sí, ese es el juego que se puede hacer. Son muchas estrategias que se pueden hacer, muchos juegos se pueden hacer, todo depende efectivamente de una buena planificación. Bien, aquí le quería comentar, pero esto es una información extra que luego la tendrán aquí, si quieren echarle un vistazo, sobre estrategias, por ejemplo, diferentes para abordar el mercado europeo. Verán que hay, bueno, pues de manera más o menos, a grosso modo, hasta 8 diferentes, que plantean el momento caro de la patente en 8 momentos diferentes, dependiendo de lo que uno necesite. Unas son más utilizadas que otras. Ahora, por ejemplo, la vía más de moda o que más fuerza está teniendo para cubrir Europa es a través de lo que se denomina EuroPCT. Solicitar una patente prioritaria, una PCT directamente, luego ir a la europea y luego validar. Pero no siempre ha sido así. Las patentes son caras. Simplemente les quería comentar lo que podría llegar a costar, por término medio, tener una patente en todos los países europeos. Ese es el precio. Ese es el precio, ojo, no acumulado, es el anual que tienen que pagar. De tal manera que es un tema que hay que pensarlo bastante y como verán, el momento barato es el principio. De tal manera que es el momento donde hay que correr comercialmente. Si yo he solicitado de manera muy temprana mi desarrollo y no está preparada para ser comercializada, como llega este momento para intentarlo comercializar, a lo mejor me ahogan los gastos de tramitación. Así que probablemente puede que todo el proyecto se venga abajo simplemente porque no tengo gastos para mantener los derechos. Bien, eso es lo que quería comentarles sobre las patentes. De manera ya más rápida,
ya nos queda poco tiempo, comentarles sobre 3 figuras que creo que son muy interesantes y que siempre es interesante conocer. Yo hablo de figuras y no de propiedad industrial en general porque el sistema, cómo funciona, son con figuras concretas que nacieron para resolver necesidades concretas y que todas se engloban dentro de un paraguas que se denomina propiedad industrial, que tiene esas características que les he comentado. Bien, creo que es interesante conocer otras figuras, no solo las patentes, porque también abren otro tipo de posibilidades. Por ejemplo, el modelo de utilidad. En Estados Unidos se lo denominaban petit patent, que son aquellos desarrollos, aquí lo tienen, que están más pensados no para grandes alturas inventivas, por decir de una manera, sino para que pequeños utensilios con soluciones concretas y tal vez más simples. Hasta ahora, por ejemplo, en España, y digo hasta ahora porque va a cambiar la ley, por ejemplo, la novedad que se exigía no era mundial, era nacional, de tal manera que si yo había visto un tema muy interesante que no había sido trasladado aquí en España, con pequeños desarrollos, y pequeños desarrollos no son grandes objetos. Por ejemplo, una de las patentes, perdón, de los modelos de utilidad más conocido de España, no sé si lo conocen, es ese abrelatas de 2 hojas. Eso es un modelo de utilidad. Pues bien, estas figuras permiten cubrir y también dar un monopolio exclusivo, no para ese gran desarrollo, sí para ese desarrollo tal vez más modesto. No todos los países admiten el sistema de modelo de utilidad. Ahora bien, se puede jugar con los sistemas regionales de patentes, esto es más complicado. Ejemplos de modelo de utilidad, y evidentemente, siendo una figura más, bueno, que pide los requisitos menores, también, como pueden ver, el tiempo de derecho que me pueden dar también es menor, no como los patentes son 20 años, aquí solamente son 10 años, el tiempo de tramitación es más corto e incluso los trámites que tienen son más laxos. Por ejemplo, ese informe de búsqueda, que sí que tiene la patente, no lo tiene el modelo de utilidad. Diseños. Me parecen muy interesantes justamente para esta escuela. La protección que se hace no es sobre una mejora tecnológica o la aplicación de un desarrollo tecnológico, una idea tecnológica, como hemos visto anteriormente, ni sobre pequeñas figuras, sino son sobre las formas, sobre las apariencias externas. Un edificio sería un buen diseño. Bien, ¿qué tienen que tener? Principalmente una novedad, pero es una novedad más relativa. Aquí verán un tema que se llama periodo de gracia, pero olvídenlo, porque es un tema que tiene más que ver con una figura, aquí sí que hay figuras regionales a más efectivas, como es el diseño comunitario, que cubre, en el que yo solicito un diseño a nivel comunitario y me pueden dar el derecho de manera unificada para toda la Unión Europea y no tengo que ir país por país. Es un término un poco diferente. Bien, también son derechos territoriales. Ahora bien, como les había dicho, en Europa, por ejemplo, sí que contamos con un derecho unificado para toda la Unión Europea. También hay diseños nacionales, incluso sistemas internacionales que permiten coordinar, como la PCT, esos diseños en otros países que estén en otros puntos. ¿Qué es un diseño? Pues las figuras, las formas. Aquí también les he traído, y curiosamente está más juego, una base de datos que me parece muy interesante, que se denomina Design View. Esta la alimenta principalmente la Oficina Europea de Marcas, que también es de diseños, y creo que es bastante interesante porque también te permite hacer estos juegos. Se me ocurre, si ustedes quieren ver cuáles son los últimos diseños, no sé, que por ejemplo ha desarrollado la empresa Simón, el juego termina siendo el mismo. Como yo exijo novedad, Simón, antes de publicitar en sus catálogos los nuevos desarrollos que ha hecho, yo les aseguro que primero los registran. Así que si quieren ir a lo último de Simón, no tendrán que ver sus catálogos, sino que tendrán que ir a los registros que han realizado. Aquí verán que salen registros muy antiguos, pero es porque está ordenado por fecha de presentación. ¿Ven? Pero aquí pueden ver, por ejemplo, cuáles son los últimos registros y diseños que acaba de registrar la empresa Simón, que son de enero de este año. Bueno, es un tema bastante interesante. Bueno, aquí han salido muchos documentos. Curiosamente, cosas que gustan mucho, es que si son apasionados de los coches y no quieren esperar a la última feria,
lo que pueden hacer, no sé yo si Ferrari tendrá, son ver los registros aquí tienen, los últimos registros de los últimos diseños del Ferrari. No esperen a la feria, lo pueden ver aquí, porque yo les aseguro que Ferrari, antes de presentarlo en cualquier feria, primero lo registra, porque si no rompe la novedad, un tercero se lo podría copiar. Es un tema, a lo mejor, de más de voyerismo, pero de verdad hay que ver la aplicación práctica. Si ven que Simón está diseñando pomos, porque los ha registrado, probablemente si le van a ofrecer algo a Simón, no le ofrezcan interruptores, ofrezcanle pomos, porque es lo último en lo que están investigando o lo que están desarrollando. Aquí lo bueno que tiene uno es que, de verdad, lo último que aparece, primero siempre aparece aquí. Aquí pueden ver, por ejemplo, el diseño del último Ferrari, aunque bueno, veo que son nada más para coches también de juguetes, para automóviles, que es de febrero del año 2015, de apenas de un mes y medio. Bueno, a veces tienen imágenes, a veces no, bueno, se pueden descargar toda la información. Normalmente, además, los diseños, normalmente no, se registran con fotos en varias perspectivas del diseño que yo voy a registrar, así que, verdad, lo pueden ver con mucha nitidez, incluso bastante mejor que los catálogos. Bien, esta es una base de datos, luego tendrán a disposición también estas diapositivas, por si quieren verlo, que son gratuitas, se llama DesignView. Y para acabar, otra figura que a mí me parece muy interesante y probablemente pensarán que es algo que no les llega tan de cerca, que probablemente no tiene mucho sentido que yo se lo presente, que son los signos distintivos, las marcas. Bien, los signos distintivos, como juegan, son de la siguiente manera. Lo que se pensó en su momento es que, por muchas cuestiones, por seguridad del tráfico jurídico, porque efectivamente si yo invierto en una marca, realmente estoy invirtiendo en un goodwill que recoge toda la buena información, buena o mala prensa que tenga mi empresa, se decidió que efectivamente debería haber un sistema que ordenase esas denominaciones de los productos o de los servicios. Ojo, no las denominaciones de las empresas, eso van por otra vía. De tal manera que si yo, Coca-Cola, Pepsi, invierto mucho en mi marca y yo efectivamente quiero, porque soy fan o por lo que sea, tomarme una Coca-Cola, si yo pido una Coca-Cola, quiero que me den una Coca-Cola, que no me den otra cosa. Claro, si cualquiera podía utilizar la denominación Coca-Cola, eso haría que en el tráfico jurídico esto sería imposible incluso de transmitir una información de manera eficiente. Esto, bueno, para los economistas es un tema que está muy embebido dentro de lo que se llama los derechos de transmisión, los derechos de transferencia, que hacen que efectivamente los derechos o el coste de información es un coste que es realmente caro entre los individuos y en el tráfico económico se simplifica mucho a través de las marcas. Cuando yo pienso en Coca-Cola, automáticamente pienso en muchas cosas, en valores, buenos o malos, en sensaciones, en sabores, que no los tengo que volver a explicar, todos se recogen en la marca. De tal manera que efectivamente se vio que es interesante proteger o dar cierta exclusividad a aquellos creadores, en este caso de marcas, de signos distintivos. La gracia del tema es que se entiende, como pueden ver, como marca todo signo susceptible que sea susceptible de representación gráfica y que evidentemente distingan productos y servicios en el mercado. ¿Pero qué puede ser una marca? Pues todo signo que sea susceptible de representación gráfica que me permita distinguir mi producto y servicio en el mercado. O sea, puede ser una palabra, una combinación o solamente una figura, una combinación de los dos, ¿por qué no? Una forma tridimensional, ahí está la clave, incluso los colores. Si yo tengo un chocolate donde continuamente repito el mismo color y cuando los consumidores piensan en ese color, quieren ese tipo de chocolate, ¿pueden tener una marca? Probablemente sí, de hecho la tienen. De tal manera que es un sistema para tener un monopolio exclusivo sobre cosas que sean distintivas para mí del tráfico económico. ¿Por qué no? Una música. Si yo rápidamente, viendo esos pentagramas, los puedo traducir, por ejemplo, esto ya a lo mejor está un poco pasado de moda, pero en la melodía de Nokia, probablemente la melodía de Nokia se podrá registrar como una marca, de hecho lo es. Incluso se estaba pensando en lo siguiente, que es lo más complicado, que es el salto tecnológico, que yo creo que va a ser muy complicado el llegar a hacer. Imagínense, si un color se pudiera representar
gráficamente, y cuando yo viera esa gráfica, automáticamente me viene a la mente el aroma de ese color, un aroma, ¿ese aroma podría ser una marca? Evidentemente. Esto lo que pasa es que hablo de una perspectiva complicada. Si alguien consigue resolver ese nudo gordiano, romper ese nudo gordiano, acaba de tener la piedra filosofal de todo. ¿Por qué no registrar olores de perfumes, olores de comida, olores de muchas cosas? De hecho, hubo un caso que está muy mañido, que al final no lleva a ningún sitio, y es el intento de registrar el olor de hierba fresca recién cortada para pelota de tenis. Se intentó. Y además era muy distintiva ese tipo de pelotas, porque efectivamente, no sé si alguna vez han jugado al tenis, pero las pelotas huelen como huelen. Eso era algo distintivo de ese tipo de marca. Efectivamente, esa marca intentó registrar el olor, pero evidentemente ese olor, describirlo no es suficientemente descriptivo, porque olor a hierba recién cortada plantea muchos problemas. A simple vista parece muy sencillo, pero ¿a qué hora? ¿Por la mañana? ¿Por la tarde? ¿Hierba seca? ¿Hierba fresca? ¿Hierba verde? ¿Hierba amarilla? De tal manera que el tema de los matices era un tema complicado y la oficina decidió rechazar esa solicitud porque efectivamente no transmitía automáticamente una forma clara de esa marca. Bien. Los procedimientos son los mismos que hemos visto para otra figura de propiedad industrial y también existen figuras de coordinación. A nivel comunitario, lo mismo que el diseño, también existe una figura que cubre toda la Unión Europea. Y lo mismo que existe en base de datos, como lo que hemos visto anteriormente de Design View, existe una base de datos también muy utilizada que se llama Trademark View. Y aquí a jugar. Pueden buscar por solicitantes, por nombre de marcas y demás. Lo que pasa es que aquí había una que era muy conocida. Lo que pasa es que no voy a poder encontrar. Que era, por ejemplo, el registro de marcas tridimensionales, y hubo un tiempo que se pusieron muy de moda registrar diseños de gasolinera como marcas tridimensionales. La pregunta es la siguiente: ¿eso es una marca? ¿Ustedes ven el diseño de la gasolina de Repsol y saben que es de Repsol? ¿Se puede registrar gráficamente? Pues sí que es una marca, evidentemente. Y efectivamente, lo bueno que tiene una marca de un diseño es que todas las figuras que hemos visto anteriormente son monopolios temporales. La patente puede durar hasta 20 años, el modelo de utilidad 10 años, el diseño 25 años, y la marca son 10 años renovables de manera indefinida. Ahí está la clave. Así que si yo tengo un diseño tridimensional, un edificio, una escalera, una viga, muchas cosas que sean distintivas, evidentemente, de mi producto, y efectivamente creo que eso va a durar más de 25 años, probablemente mejor registrarlo como una marca tridimensional y mantener el derecho para siempre. Ahora bien, debe cumplir los requisitos, que sea distintivo para mi producto y servicio, además de la utilidad. Yo no sé si a lo mejor poniendo CEPSA se podrán ver, pero porque imagino además tendrá mucho. ¿Ven? ¿La ves? Ahí tienen. Por ejemplo, esa es la gasolinera de CEPSA, que efectivamente es distintiva. Así que la gracia del tema es que si yo la registro a través de una marca y no a través de un diseño, acabo de tener una protección que, curiosamente, además suelen tener un pequeño plus. Eso no debería decirlo, pero el tener una marca y no un diseño a veces es más efectivo también porque los jueces la entienden mejor, más que el diseño. Pero en este caso está claro, gracias a esto, si la gente que va a repostar en una gasolinera CEPSA, efectivamente y rápidamente al ver la forma, directamente lo asocia con el servicio que te da CEPSA, evidentemente, ¿por qué no? La misma forma de la gasolinera de CEPSA debería ser susceptible de ser registrada como una figura, en este caso como una marca tridimensional. Es un sistema bastante interesante. Además, lo bueno que tiene también la marca, eso también he de decirlo, es que desde el punto de vista del coste puede ser un poco menor que el diseño, porque el diseño, además, hay que renovarlo cada 5 años, las marcas se renuevan cada 10 años, de tal manera que, bueno, pues nunca desdeñen estas figuras, porque la verdad es que son figuras interesantes a la hora de proteger este conocimiento. Bueno,
A efectos de resumen, lo importante, de verdad, es que tengamos una visión amplia de qué es lo que significan estas figuras de propiedad industrial e intelectual. Cuando me hablan de esto, lo interesante, de verdad, es que, evidentemente, conocerlas, lo que hay detrás, qué figuras hay de propiedad industrial, qué es la propiedad intelectual, la figura del secreto, si podemos denominarlo de esa manera, que sepamos manejar esas figuras que están a nuestra disposición. Evidentemente, manejarlas de manera inteligente para el fin que yo quiera. Si la figura no cubre mis expectativas, evidentemente es mejor no utilizarlo. Pero de manera amplia y con una estrategia. Y ser imaginativos. Cuando uno piensa en un desarrollo tecnológico o un diseño, solamente pensar en la patente, que suele ser lo primero que se nos viene a la cabeza, ¿por qué no? Una marca puede ser una buena solución. Lo que sí que echamos muchas veces de menos es que los casos que nos llegan están pensados cuando llega el momento de la protección. Y el desarrollo de un proyecto, sobre todo si es novedoso, tiene que empezar mucho antes. Desde esa búsqueda de si esa idea incluso es novedosa, a través de la base de datos que hemos visto, y luego efectivamente desarrollarlas, mantenerlas en secreto, saber trabajar bien para dilucidar cuáles son los derechos de las partes que están trabajando dentro de mi proyecto, tener en cuenta a todas las partes, porque el error más típico que tenemos es que normalmente el proyecto se plantea desde el punto de vista técnico y muchas veces el punto de vista financiero se nos olvida. Y cuando son proyectos de largo plazo, la inmensa mayoría, os lo digo de manera sincera, de los proyectos que nos han llegado, siendo espectaculares, siempre caen por el departamento financiero, porque el dinero se acaba al final, porque no se acompasó ese proyecto. Tener en cuenta que no solamente las patentes son la única figura que exista. Les he puesto este documento que me parece muy interesante, es un documento que realizó la Oficina Europea de Marcas junto a la Oficina Europea de Patentes y que analizaba, dependiendo de la figura de propiedad industrial e intelectual que existiera, incluso la denominación geográfica, qué sectores utilizaban más una figura u otra. Como verán, las patentes, aquí las tienen, no lo cubren todo, solamente es una parte específica de algunos sectores. Hay sectores que son más afines a utilizar marcas, otros más afines a utilizar diseños, otros más afines a utilizar, ¿ven? Propiedad intelectual, ahí le llaman copyright, porque está escrito en inglés, de tal manera que hay que saber jugar con las figuras, es ahí donde está la clave. Y imaginación al poder, las figuras no solamente valen para obtener la exclusividad y evitar el uso por tercero. El tema de la reputación, el valor curricular, es un tema, la verdad, bastante importante. No en Estados Unidos, sino sí les aseguro que las empresas, cuando tienen que buscar expertos, una vía muy interesante de búsqueda, sobre todo en aquellos países donde sí que están habituados a estas figuras, es buscar ranking de inventores. Evidentemente luego analizan qué tal buenas son las patentes que tienen. De tal manera que son sistemas para ponerse en el mercado, como las patentes son públicas, además se publicitan, cualquiera puede llegar a esta base de datos y efectivamente buscarles. Es una vía bastante interesante. Apropiar el know-how, evidentemente, como una herramienta del control del conocimiento que le ha dado un tercero. Este me parece bastante interesante. El tema de contrapartidas, activos contables, es un tema que cada vez se desarrolla más. De hecho, actualmente se pueden activar dentro del balance, por ejemplo, las patentes concedidas, también los otros derechos de propiedad industrial concedidas. Y muy importante, cuando se trabajan en consorcios, el tener una figura, un documento de propiedad industrial, te permite clarificar qué es de quién y cuándo lo obtuvo y cómo lo obtuvo. Porque, al fin y al cabo, cuando yo me presento en un consorcio y cada uno tiene que aportar sus habilidades y sobre todo sus conocimientos previos, es mucho más sencillo aclararlo a través de una patente, donde efectivamente un tercero ya me ha valorado si eso es nuevo y además si tiene altura inventiva y qué es lo que ha aportado, de si efectivamente yo de motu propio lo hago y un tercero lo puede discutir. Bien, tenía aquí una serie de ejemplos concretos, pero creo que me voy a parar porque llegamos justo a tiempo. Darle las gracias, de verdad, por su tiempo, además heroico, porque las horas son complicadas, y de verdad, como conclusión, figuras de propiedad industrial intelectual hay muchos, lo que hay que es conocerlas y saber jugar con ellas. Es un mundo, yo también les digo, muy sencillo al principio, luego complicado cuando tiene que estar uno a nivel de matiz, porque hay muchos matices. Pero bueno, al fin y al cabo, yo mi
mi sentimiento que me gustaría trasladarles es que nunca desdeñen estas figuras, ni los servicios como estas bases de datos que tienen a su disposición, y sobre todo jueguen de manera imaginativa, imaginación al poder. Hay muchas vías de retorno, no siempre son tan evidentes. Ahora mismo un sistema muy típico de obtener retornos es el dar ese conocimiento, pero saberlo atar para conseguirlo a posteriori. No siempre la mejor tecnología es la que triunfa, a veces lo que hay que conseguir son mercados, y una vez que se tiene, saberlo rentabilizar. Para eso están las figuras. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Benjamín. No sé si hay alguna pregunta en la sala. A través de Twitter no nos ha llegado nada porque me parece que no se ha podido retransmitir bien por Moodle. Pues ahora te paso el micrófono para que quede grabado en la conferencia y vamos a ello. Gracias. No, simplemente quería preguntarte por Creative Commons, que has empezado a comentar algo, pero si podías ampliarlo brevemente. Gracias. Sí. Vale, eso, es decir, me gusta la pregunta porque es un tema que es interesante aclarar. Al fin y al cabo, Creative Commons, como otro tipo de licencias, son licencias tipo a las que uno se adhiere o coge para efectivamente transmitir su información. Al fin y al cabo, bueno, Creative Commons, ¿saben cómo funciona, no? Es una serie de licencias en las que tú puedes elegir varios tipos de libertades en función de lo que tú quieras. De esos derechos que hemos visto de propiedad intelectual, ojo, los de explotación, porque los morales uno nunca puede renunciar a ellos, ¿no? Es un sistema muy interesante porque es una manera de obtener unas licencias tipo y yo poner a disposición ese desarrollo que yo he realizado desde el punto de vista de propiedad intelectual en el mercado, ¿vale? Pero hay que tener cuidado con las Creative Commons porque nosotros el problema que hemos visto es que se han puesto muy de moda, porque al final son muy útiles, muy sencillas, pero cuando nos preguntan por las Creative Commons se confunden mucho con licencias en general libres, y no es por qué, cada uno puede hacer la licencia que quiera. Podría haber, ¿por qué no?, una licencia UPM con varios diferentes grados de libertad en función o adaptados a las características especiales de los profesores, los PDIs, los alumnos de la Politécnica. Podría ser, ¿no? Es muy útil porque efectivamente si uno quiere dar libertad absoluta, pues automáticamente obtiene o se adhiere a los tipos de licencia donde, de hecho, de alguna manera cede todos los derechos exclusivos de explotación de la propiedad industrial y efectivamente además obligas al tercero a que efectivamente no reclame sus derechos. Si quiere desarrollar algo más, que también se adhiera a ese tipo de licencia. O sea que es un sistema también bastante viral, es muy interesante. Pero hay que tener cuidado porque al fin y al cabo es una licencia como otra cualquiera. Pero son estrategias muy interesantes. Nosotros, por ejemplo, recientemente tuvimos un proyecto que me pareció muy interesante porque eran unos desarrolladores de software para un tipo de aplicaciones científicas concretas, aparatos científicos concretos. Estos se adherieron en su momento a Creative Commons con la máxima libertad que se puede dar, de tal manera que automáticamente esto de manera viral se extendió, su tecnología se extendió y se ha convertido algo así como el estándar, en este caso, en este tipo de instrumental científico. Bien, ¿dónde está el negocio? Pues el negocio está en el soporte que luego das. Lo que ellos sí que efectivamente tuvieron mucho cuidado es que siempre se conociera cuál era el origen de esos desarrolladores del software. Si tú quieres algo diferente, tú tienes que ir a ellos. Ahora bien, ¿tuvieron que utilizar la propia industrial? Evidentemente sí, porque tuvieron que distinguir cómo volverles a llamar, cómo hacer ese efecto llamada a través de una marca. Son estrategias, de verdad, muy interesantes, pero valen para una cosa o para la otra. Y hay que también quitarle la connotación política, porque a veces también se asocian a cosas que no son. También son modelos de negocio, como otros cualquiera. Y hay que tener cuidado también porque muchas de estas licencias se basan en legislación americana, que a veces es incompatible con la europea. Es más, Estados Unidos, esto no es tan conocido, pero hasta el año 96 no se adhirió a lo que es el acuerdo de Berna, el año 1986-96, ahora patino un poco, pero las normas americanas en temas de propiedad intelectual han ido mucho detrás de las europeas. Es más, en la literatura, por ejemplo, histórica, los autores europeos se quejaban mucho a principios del siglo XX de que en Estados Unidos le copiaban todo. Y eso era un mundo aparte. Sin embargo, por ejemplo, sí que han estado muy avanzados en tema de patentes. Sí, por favor. Dentro de sus explicaciones he entendido una cosa que me ha sorprendido y quisiera aclararla.
creo que ha dicho que a los 18 meses por una PCTI o PCT, usted puede retirar toda la documentación y volverla a presentar. Sí, les cuento. El juego es el siguiente, y es que cuando yo solicito una patente... Es que esto nunca me lo han dicho a mí. Mire que he presentado patentes en la UPM, y he tenido problemas. No, pero es un juego que es el siguiente. A lo mejor se han contado por otra cuestión, puede ser. El problema que tiene una patente es que hay que mantenerla en secreto para tener una novedad absoluta. Bien, si yo solicito la patente y publico al día siguiente, he roto la novedad. O sea que ya volver a presentar imposible, pues no podía presentar ninguna otra patente. Pero si yo presento la patente y no publico, la oficina se compromete a que hasta 18 meses no la publica, o sea que no la hace pública, no rompe la novedad. A veces el truco es mantenerlo hasta el mes 17, 18, que eso no ha funcionado, lo retiro y puedo volver otra vez a presentar con la fecha anterior. Pero no... con la fecha anterior. No, con la fecha nueva. Con la fecha nueva, pero no le van a decir que ha presentado el mismo título antes. No, nunca, porque eso lo han mantenido en secreto. Vale, de acuerdo, gracias. Eso es muy típico. Lo que pasa es que, claro, uno tiene que tener claro, la suerte de que no lo obliguen a publicar. Claro. Vamos, ese es el problema. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere hacer una...? ¿No? Por aquí. Nada, solamente quería preguntar antes, cuando ha enseñado, por ejemplo, lo de la Politécnica UPM, en el documento ese que aparecía... Sí, perdón. ¿Así? Sí. En el documento este de la UPM que ha enseñado, las que tenían calificación X era 1, 3, 5, 7, por decir algo. Y después las que había una, por ejemplo, que ponía 1 y 3. Sí. Entonces, ¿por qué coinciden? Sí. No, el tema es el siguiente. Cuando hace un examinador, cuando hace el examen de la patente, él lo que pone a prueba son las reivindicaciones, conociendo el texto, ¿vale? De tal manera que él lo que ve es si esas reivindicaciones que tú le has pedido son novedosas y tienen altura inventiva, realmente. Ese es el juego que realmente se hace. Si tú esto que le estás pidiendo, no sé, se me ocurre, si ahora yo pido, esto probablemente no podría ser, ¿no? Pero la patente de la aspirina para el dolor de cabeza y para viajar a Marte, la reivindicación número 1, evidentemente me va a decir que eso no es novedoso ni altura inventiva, pero viajar a Marte, probablemente esa sí que me la salven, ¿no? Y a lo mejor me citan un documento que pone viajar a Marte, Julio Verne, no sé, lo que sea, ¿no? Pero esa es una A, porque efectivamente no tiene relevancia, porque ni rompe la novedad ni la altura inventiva. En este caso hemos visto la primera patente, citaba una patente creo que era americana, que ponía una X y que afectaba la reivindicación la 1, la 3, de la 5 a la 9, creo era. El resto citaban algún documento que como tiene una adelante, realmente me dicen que no es relevante, que ni rompe la novedad ni la altura inventiva. Pero al examinador siempre le gusta, esto es un tema un poco a lo mejor psicológico, siempre le gusta citar algo, por lo menos para que el solicitante vea que se han molestado a trabajar. Esto es una tontería, pero es así, porque si a ti de repente te dan un documento al final como tiene su lógica, si a ti te dan un documento por el que tú has pagado, donde el Estado no se responsabiliza de este y te lo dan en blanco, tú puedes llegar a pensar que el que ha estado detrás es el que ni siquiera lo ha trabajado, porque total no pasa nada, ¿no? Es una manera, por lo menos, para efectivamente ver que ha trabajado sobre el tema. Y después dos pequeñas reflexiones, no sé si... una es sobre los países que no están dentro de los ámbitos territoriales estos de patentes, es decir, cualquier país asiático pues puede coger e inventarse un camioncito de estos de juguetes que en realidad desde el punto conceptual ha estado siempre en el mundo occidental y lo vende 10 veces más barato, con lo cual al final el país receptor no obtiene ningún tipo de beneficio por ese, digamos, idea o concepto de ese camión de juguete. Y sin embargo, económicamente se le está perjudicando. Y otra reflexión... ¿A quién se está perjudicando? Al país que ha generado la idea. Ah, sí, eso es muy... Bueno, no lo cuento, sí, tiene una denominación. Claro, y después, por otro lado, creo que próximamente, o si no está aprobado, le queda poco, existe un tratado entre Europa y Estados Unidos, en donde, entre otras cosas... se habla siempre de la importación y exportación por el tema de productos, pero por lo visto es muchísimo más amplio de lo que parece y, entre otras cosas, supongo que las patentes estarán afectadas. Sí, me imagino que es el Tratado de Libre Comercio que se está... Sí, es un tema bastante técnico. Claro, yo es que sí les cuento que en los años 95 la Organización Mundial del Comercio, cuando se creó, se firmaron los TRIPS, los acuerdos TRIPS, que son los acuerdos que normalizaron los títulos de propiedad industrial e intelectual y este juego a nivel internacional. Ese tema se ha superado bastante y sobre todo los países desarrollados para elevar el nivel de exigencia
han empezado a firmar acuerdos de libre comercio, donde siempre hay una cláusula de tema de propiedad industrial que eleva ese nivel que anteriormente se consiguió. De hecho, los tratados de libre comercio se les denominan TRIPS Plus, porque es un sistema para elevar ese nivel de exigencia. En el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Europa, como ha habido muchos otros, que además se negocian de manera bilateral, efectivamente, seguro que el nivel de exigencia se aumentará. Es que, al menos en Internet, entre otras cosas, decían que prácticamente venderíamos nuestra alma. Yo creo que no, hay que tener cuidado con vamos, eso es lo que decían. O sea, sí, decían sí, sí. Que prácticamente las compañías tendrían más poder incluso que los estados solamente por el tema de las patentes y no de las patentes, sino es decir, pues, sí. o sea, tendrían mucho más poder, digamos, que incluso un estado, pero por eso, porque tendrían mucho poder sobre el tema económico, mucho poder sobre, pues, sí. a lo mejor, bueno, lo que pasa es que para la distribución, en los precios, claro, todo ese tipo de cosas. No, pero por ejemplo para eso es un tema que no sé por qué no está tan explotado, y es que los mismos acuerdos TRIPS, y los TRIPS Plus también, ponían una excepción muy clara que son derechos de competencia. A lo mejor lo que hay que generar son normas de competencia que efectivamente sean efectivas. Eso es una vía abierta, que nadie ha cerrado. En Estados Unidos, vamos, podrán ver que ahí el tema del monopolio bastante limitado. Y además ahora hay mucha controversia en ese sentido sobre el tema del prejuicio que pueden tener incluso los países más desarrollados con el tema del fármaco de la hepatitis C. Que cuidado, hay que tener cuidado porque yo les digo, o sea, pues nosotros lo hemos visto desde el punto de vista de registro, no hemos trabajado directamente con ello, pero sí de manera tangencial. No todo lo que publican ni es cierto ni es completo. Es un tema bastante más complejo de todo esto. Y lo otro que comentaba me parece muy interesante porque es un efecto que económicamente se le llama efecto Burundi. Le voy a explicar por qué se llama efecto Burundi. Y es el caso donde, evidentemente, si yo tuviera que registrar una patente y crear un monopolio, lo registraría en los mercados más importantes, en Estados Unidos, en Europa, en Japón, de tal manera que la realidad es que los mercados emergentes y aquellos desarrollados son los que están más inundados con patentes, con monopolios. Bien, se llama efecto Burundi por lo siguiente, porque en Burundi es un país muy estable, donde se registra una media de una patente al año. Aquí hay dos lecturas. Uno, que si yo quiero producir prácticamente lo que quiera, pues me tengo que ir a Burundi, producirlo, distribuirlo, pero hay mercado. No, realmente no se está perjudicando a nada. La otra cuestión que mucha gente se hace la pensar es, esto es como, si tú te fueras una isla desierta, ¿qué libro te llevarías? ¿Cuál es la patente que se registra al año en Burundi? Es interesante echarle un vistazo, Pero sí, es un efecto bastante conocido, y bueno, al fin y al cabo yo creo que también es un ten con ten, y el sistema que está muy pensado también para países desarrollados, el país desarrollado que es el que tiene más conocimiento es el que más se puede aprovechar de esto, pues es una contrapartida también para que países desarrollados, que al fin y al cabo también es complicado, no sé yo si en Burundi van a utilizar mucho el sistema de patentes o las patentes libres, me extraña, tienen otros problemas, pero bueno, es una manera también de hacer una transferencia a estos otro tipo de países que no pueden generar conocimiento. Es muy interesante el tema, Yo el efecto Burundi es divertido porque siempre me he planteado cuál es, un día me gustaría ir para verla exactamente. Bueno, muchas gracias a los asistentes, tenemos que cerrar ya y bueno, pues espero que les haya gustado y les voy a pedir otro aplauso para nuestro conferenciante.